Hola a todos suscriptores y bueno gente, ya nos ven por primera vez, soy yo, he egresado con otro capítulo, como lo he prometido. Sí, supongo que me tardé un poco porque al momento de la edición me di cuenta que una parte faltaba, así que me di cuenta que el audio no se había hecho por completo y pues solo avisarles que es posible que me bajen el capítulo número 13 por copyright, así que pues si sucede y le dan de baja el video lo voy a volver a subir, así que no se preocupen y lo subiré con la parte restante del video, ya lo tengo editado, así que solo estaría de ponerle el pedazo faltante porque pues me di cuenta de eso muy tarde y pues nada, ya está completamente editado, ya tiene la parte faltante que le estaba haciendo. Sí, a veces no le agarra todo completo a uno, pero bueno, solo quiero avisar que muchas gracias a los que vieron el video en el capítulo anterior y pues les seguiré echando ganas, gracias por sus comentarios y pues bueno, si se les agrada el video déjenmelo saber en la caja más relleno. Comenzamos. El rey mágico de otro mundo en Zero no Tsukaima, arco 1, encuentro, el mago y el sacerdote. Romalia, Tierra Santa, donde los restos del fundador Brimir descansan. Esta tierra de gran historia e influencia social y política se regia no por la mano de la nobleza, aunque en esta nación había un rey y una pequeña familia real. Estos no estaban a la altura de las demás naciones, regida y dirigida únicamente por el primer seguidor de Brimir, el santo Sanaegis, y su sucesor Sanaegis XXII, manejaba toda Romalia, excepto por algo que era demasiado pesado para sus manos, su antecesor, Sanaegis XXI, quien conoció a Alexander y con un trato muy difícil que condenó a su sucesor, mantuvo y retuvo al dios del norte en las tierras del sur, con la excusa de lidiar con los elfos. Y hoy en día, aunque más calmado que décadas atrás, ese mismo dios del norte yacía sonriente, a pesar de estar siendo comido por un dragón blanco, Ofuzu. Este pequeño aún no tiene respeto, pero es un lindo dragón. Alexander habló, mientras sostenía la mandíbula del dragón que intentaba morderle la cabeza. Maestro, por favor evite de mal educar a mi dragón. Julio habló, a lo que Alexander acató y dejó a la bestia a un lado. ¿Qué dices, insensato? ¿Dominas a este pequeño solo por la marca en tu mano izquierda, niño tonto? El único domador de dragones que conozco fue el dios demonio que diezmó a los emperadores reyes dragón. Ni tú ni yo mal educaríamos a estos pequeños, pero la fuerza les hará entender. Alexander habló, este abrió la mandíbula del dragón blanco, el cual sintió dolor ante la fuerza inhumana del pequeño hombre delante de él. A esto me refiero, maestro, si está domado no atacará a nadie. Debió dejar hablo jalando a Alexander de la boca de su dragón. Puede que sea así, maestro, pero este pequeño, a pesar de no lanzar fuego, vuela más rápido que cualquiera. Julio habló, este acarició al dragón, el dragón ronroneó por la caricia, este miró a Julio con alegría, pero al cambiar su mirada este miró a Alexander con sed de sangre. Ey, a esto me refiero, esta bestia me mira así. Alexander habló alzando su puño, maestro, por alguna razón la mayoría, por no decir todas las criaturas, lo odian sin razón alguna. Julio miró con pena a su maestro. Jun, discípulo tonto, solo porque te he dado el permiso de poder asistir a esa confrontación no significa que me puedes hablar como un veterano. Ni tú ni Macías conocen un verdadero infierno en el campo de batalla. Alexander habló. Julio suspiró, sí lo sé, maestro, pero ante la solicitud de la reina Henrietta de Tristein, puedo ir para ganar experiencia. Julio habló, no vas a ir como un idiota en primera línea, vas como una reserva, recuérdalo, no vayas como el idiota de Ron que se lanzaría sin pensar si todo está a su favor. Alexander habló nostálgico. Julio también cambió su mirada de esa forma, sí, eso sería algo que Ron haría. Después de todo, yo soy el último discípulo que estuvo bajo su manto. Julio habló. Ron fue excomulgado por su propia voluntad, igual. Ese idiota se metió con alguien que no debía. Y tú, debes aprender de esos errores. Si te di mi permiso, es porque espero que regreses. Aún te falta entrenamiento por tu falta de Touki. Alexander habló. Pero Julio alzó su puño y sonrió, pero mi Touki ha aumentado en estos últimos años, ahora estoy a la par de Acias si de Touki se dice. Julio habló orgulloso. Fuzu, cierto, Alexander habló, este se acercó a Julio y le dio una palmada en su espalda, este cayó al lado de su dragón. Pero estas sabidas de igualar al mío. Para alcanzar ciertos niveles, por más empeño y esfuerzo y determinación que poseas, solo con eso es imposible que llegues a ciertos niveles. Alexander habló.
Como usted maestro, es un inmortal, Julio hablo, PFF Fufu, el gran abuelo, el primer dios del norte fue capaz de derrotar a la gran abuela de un único ataque, venció a innumerables monstruos y criaturas, fue uno de los asesinos de dioses, y todo siendo un humano, pero ciertamente hay límites que un cuerpo normal no podrá cumplir, de ser así, el rey mago hubiera sido más peligroso que el mismo dios demonio, o mis viejos camaradas hubieran sido igual o más poderosos que muchos de los emperadores del filo, confío en ti, no cometas errores y regresa para reanudar el entrenamiento, Alexander habló. Tras eso a sus espaldas, Macías recién llegó, Julio, he llegado a tiempo, Macías habló, Macías Sama, ha venido a despedirme, Julio habló, no podía perderme la breve despedida de mi compañero, Macías habló, Fufu, es un gusto el tenerles aquí, Julio habló, se acercó a Macías y Alec, prometo que regresaré, con el apoyo del Papa Tristein, daré una mano, y con sus enseñanzas, estaré a la altura de las dificultades, Julio habló, se inclinó en señal de respeto a sus dos maestros, toma esto muchacho, espero te sirva de alguna manera, Macías habló, le dio un frasco a Julio, oh, esto es un revitalizante, alquimia, gracias Macías Sama, Julio habló, miro a Alexander. No tengo nada que darte, la raza demoníaca no tiene esa costumbre de dar algo, tienes suerte que te di permiso para ir Alexander habló, Julio por su parte sonrió irónicamente. Pero antes de que Julio montara a su dragón, Alec lo detuvo, pero, es el deber de un maestro el dar consejo a sus alumnos. Alexander habló, a lo que Julio asintió, si todo se ve perdido, una retirada estratégica sería la mejor opción, Alexander habló, Julio y Macías sonrieron pesadamente, escapar, Julio y Macías pensaron lo mismo, incluso el tercero se ha visto obligado a usar esa táctica, no confíes ciegamente en cualquiera, nunca sabes quién puede traicionar, sobre todo de mujeres y en especial los niños, Alexander habló, Julio y Macías se miraron pensando, pero qué mierda ha dicho el maestro, pero lo dejaron de lado. Las experiencias que su maestro había pasado resultaban raras, prometo volver maestro, solo soy un apoyo, no estoy atado mucho menos obligado a participar a la batalla, el Papa así como a su persona, les dedico mi palabra de que regresaré en una pieza, Julio habló, Alec y Macías suspiraron, además, según el Papa, ya han mostrado rastros de que han aparecido algunos portadores del vacío, Julio pensó, bien, si es así, mi pequeño aprendiz. Le dio a Julio un anillo, esto es, gracias maestro, Julio habló, se quitó su guante posando el anillo en uno de sus dedos, Fufu, es un anillo mágico que me ha acompañado desde la resurrección del dios demonio, interfiere la magia, es básicamente un implemento para ayudarte en caso que alguien use magia para esconderse o para engañarte, es un regalo que Dios Dragón Sama me dio, tráelo de vuelta, Alexander habló, oh, maestro, muchas gracias, lo traeré de vuelta, Julio habló, Fufu, claro, si no lo traes te arrancaría las manos como compensación, Alexander habló, a lo que Julio y Macías rieron, pero Alec no rió, la expresión de Alexander era seria, por ende, Julio perdió su sonrisa. Habla en serio, lo cuidaré más que mi vida, Julio pensó, pero su mirada se dirigió a su maestro, tomando este rumbo, no te aconsejo ni te doy ese objeto como tu maestro, Alexander habló, Julio se tornó serio, esto es una promesa, no entre alumno y maestro, sino como espadachines Alexander habló, ante eso Julio abrió sus ojos, de inmediato apretó su puño con el anillo en su mano y se arrodilló ante Alexander como muestra de respeto. Alexander le hablaba a Julio no como su maestro, lo hacía viéndolo como a un igual, ese era el nivel de respeto que Alexander le dio a Julio, pero ante la acción del chico, el rostro de Alexander se distorsionó, dio un resoplido, dando un puchero, idiota, no te arrodilles, no eres un esgrimista del filo celestial, Alexander habló, Julio alzó la mirada, vas a un enfrentamiento, no como un simple alumno de una escuela de esgrima, sino como un espadachín así como un sacerdote, recuerda eso, te estoy viendo en igualdad de condiciones, tómalo en cuenta, Alexander habló, a lo que Julio asintió con orgullo, tras la emotiva despedida, Julio montó a su dragón, alzó su puño en lo alto, y voló hacia los cielos, Alexander y Macías le despedían con ambos brazos extendidos, es un buen chico, ha aprendido del mejor, estará bien Macías habló, que haya aprendido de mí, es lo que me preocupa, no sé si Alexander habló, es interesante que usted haya pedido la cooperación del Papa, ya no es tan reservado como antes, puede que haya cambiado un poco.
Macías habló, no me gusta, para nada, que Vittorio haya aceptado tan rápido sin rechistar nada, me preocupa, esto es sospechoso, pero el chico es lo suficientemente fuerte, incluso me daría trabajo acabarlo si en verdad se lo propone, así que estará bien siempre y cuando no cometa estupideces. Alexander habló. Macías miró a su maestro un tanto extraño, pero dejó de lado ese pensamiento ya que el motivo de su retraso fue por un sobre que había llegado a nombre de Macías, solo que al verlo supo a quién estaba dirigida esa carta. Oh, sí maestro, por cierto, le gustará saber algo, tiene una buena noticia. Macías habló. Oh, las buenas noticias me ponen de buen humor. Alexander habló, le ha llegado esto. Macías habló, estiró su mano dándole una carta a Alec, la recibió. Oh, ¿de quién será? Marianne, Cerbs, Frank, del insensato de Joseph o tal vez sea Miro el remitente. Distorsionó su rostro en una mueca, no creo que Ron le envíe una carta desde que lo excomulgo, se ha descarriado en ese gremio de mercenarios. Macías habló, miró a Alexander, el viejo hombre se quedó perplejo ante la imagen de su maestro, Alec estaba con sus ojos completamente abiertos, la carta le arrugó por el fuerte agarre de sus manos, ante la vista de Macías, Alexander caminó a su lado, cuando Macías intentó decir algo, la mano de Alexander golpeó el pecho de Macías, la carta fue dejada ahí, Macías la recogió, notando perfectamente que era la letra de Cali. Maestro, ¿qué dice la carta? Macías habló. Ante esto Alexander se giró ante él. Macías, quedas a cargo del dojo. Alexander habló. Ante esto Macías se sorprendió, la seria mirada de Alexander le dejaba intranquilo, pero la sonrisa de oreja a oreja que poseía le dejaba absorto, a lo que Macías leyó la carta. De Karin Desiree Leblanc de la Valliere para el respetable Macías Albani. Si lees esto, dásela a tu estúpido maestro. Ha pasado un tiempo Alexander, tanto que deseo que un día de estos la guerra que se avecina te entierre a ti y a tu estúpida sonrisa, pero no escribo únicamente para insultarte. Últimamente me vi involucrada con ciertos eventos, pero relatarlos no me es posible por este medio, por ello, solo puedo decirlo brevemente. Ha aparecido una persona de donde vienes, esta posee un adorno en su muñeca con un lindo grabado de un lagarto que deberías ver, Osmond le da un breve alojamiento. Macías leyó con sorpresa, desde ese punto, lo demás fueron insultos hacia la persona llamada Alexander, pero las palabras en clave escrita en la carta dejaban a entender el mensaje, un errante, y por las otras palabras que solo alguien al día podría entender, Macías captó, abrió sus ojos de la sorpresa, la mirada de Macías se dirigió hacia la mano izquierda de Alexander, donde bajo la pieza de armadura en su antebrazo, con la suficiente vista, se podría ver a simple vista un extraño objeto, una pulsera metálica que poseía un grabado extraño, una cresta que representaba a una entidad que Alexander respetaba. Macías entendió el mensaje, justo ahora, Karin se topó con un errante como Alexander, pero ante su pensar, Macías recordó, el cómo y por qué un errante podría tener en su posición un objeto como esa pulsera. En los recuerdos de Macías él mismo mencionó que solo los allegados más cercanos obtuvieron ese objeto, un hombre con una fuerza monstruosa, un sacerdote, una mujer que veía las memorias y el mismo Alexander, pero también recordó de palabras de Alexander, que antes que todos, hubo alguien más al que Alec respetó al igual que su maestro, pero al recordar todo eso, Macías supo que un conocido de Alexander había llegado a este mundo, para bien o para mal. Maestro, en el último año ha ido a Tristein en 2 ocasiones más que en toda la década. Macías habló. Fueron intereses personales. Alexander habló, si no mal recuerdo, usted mencionó que pediría cooperación de la Caballero Agnes de Milán. Macías habló, creo que está poniendo su inmortalidad demasiado a prueba, un día de estos creo que sí lo veré morir. Macías habló, Alexander que se volvió energético no perdió la actitud. ¿Qué dices Macías? No hay nadie en este mundo que pueda destruir todo mi cuerpo por completo. Aunque ese dragón bastardo, Alexander susurró, el maestro no aprende, la ira de las mujeres es peor que la de un mismo dragón. Macías pensó, sintió una nostalgia incomparable en ese momento, la silueta de una bella mujer rubia con ropas sacerdotales se notaba a un lado de Alexander, de repente un Macías más joven aparecía para reclamar a ambos. Ahora que lo pienso, en estas fechas, han pasado ya más de 20 años. Vittoria Macías pensó, pero recordando, Macías añadió, maestro, Julio acaba de partir, si va a Tristein, será a pie, le tomará alrededor de un mes. Macías habló, en ese momento Alexander perdió su sonrisa.
D'Angleterre, antigua provincia, situados al suroeste frente al mar. Estos asentamientos se decía que se construyeron hace algunos siglos por inmigrantes de Albión. Estas zonas siempre habían sido problemáticas para los reyes de Tristain durante generaciones, incluso para el padre de Henrietta, que a pesar de su gran trabajo, no podía contra el consejo por su cuenta. Esto era por la cultura de independencia que había allí. Cada vez que algo ocurría, ellos se oponían al gobierno central, los cuales los ancianos del consejo no tolerarían, cosa que los reyes de Tristain buscaban formas de introducirlos al reino, motivo del por qué nunca se doblegó a ese lugar. Alrededor de unos 100 años atrás, cuando un líder del país religioso, Romalia, comenzó a difundir su religión, las personas altamente motivadas en esta región se apresuraron a unirse a este evento. Aunque esto disgustó al rey y planteó sus sospechas, la gente de esta región siguió manteniendo su estilo despreocupado, y como aceptaron los términos solicitados, no hubo ninguna represión vigorosa. En otras palabras, la gente en D'Angleterre era astuta y alegre a la vez. Hace 20 años, obligaron al gobierno de Tristain a que reconociesen su propio e independiente gobierno, y levantaron un templo para una nueva religión. Un ser de adoración se aclamó su dios. Irónicamente, este ser cuidaba y ayudaba a las personas por los recursos que estaban en sus tierras. Este ser era alguien tanto fuerte como inteligente. No había nada que no pudiera hacer, aunque este ser hacía apariciones muy pocas veces. Ser divino, más alto que un hombre normal, ocultaba su rostro bajo una capucha. Los mortales no eran capaces de ver su divino rostro. Este ser dio consejo y ayuda a ellos, aumentando su conciencia. Gracias a esto, fue alzado por esta gente como su dios, aunque irónicamente este ser se le atribuía un sobrenombre antiguo, conocido como el sabio de los cuentos de Brimir. Debido a eso, se convirtieron en una monstruosidad para el gobierno de Romalia. Según los antiguos escritos, se decía que el sabio traicionó a Brimir, dejándole herido, para que el demonio elfo acabara con su vida. Un acto de adoración que profanaba la creencia del fundador era inaceptable. Al final, Tristain fue presionado para que enviase un ejército para reprimirlos. Eso es lo que quedó registrado sobre el incidente, aunque el difunto rey nunca dio su aprobación, acto que daba a conocer las tretas y corrupción dentro de los reinos. Ese día, hace 20 años, Agnes tenía solo 3 años. Sus recuerdos sobre aquel entonces estaban fragmentados, sin embargo aún frescos y fuertes. Agnes estaba en un principio recogiendo conchas marinas en la costa, entonces se encontró con algo más hermoso que las bonitas conchas marinas esculpidas por las olas. Era un anillo con un gran rubí en él, precioso como el fuego. Este se había resbalado del dedo de una joven mujer que había sido llevada a tierra por la marea. La Agnes de 3 años de edad sintió miedo, pero extendió su mano para tocar el rubí del anillo. En ese instante, la mujer abrió los ojos y le preguntó a Agnes con una temblorosa voz mientras la tomó por los hombros. Macías, voy a, aún vivo. Niña, aquí, es, la mujer habló, de D'Angleterre. Agnes habló. Después de que Agnes le respondiera, la joven parecía estar satisfecha, y asintió. Inmediatamente, Agnes corrió a informar a los adultos que había encontrado a alguien que había sido llevado a tierra por el mar. A pesar de que la mujer estaba al borde de la muerte, bajo el cuidado de los aldeanos se las arregló para recuperarse. Se llamaba Victoria, aunque de ello, a Agnes le tomó cierta deuda por ser salva de ella. ¿Puedes llamarme Mary? Victoria habló, a lo que la confundía. Agnes preguntó por qué cambió su nombre. Oh, a mis más allegados, permito que me llamen así, mi muy viejo amigo me llamó así. Victoria habló, ¿por qué? Preguntó Agnes, porque dijo que Victoria era nombre de chico y me comenzó a llamar Mary, así que lo acepté. Victoria habló. Agnes aún sin comprenderlo dejó de lado, pero a pesar de que era una noble, era una buena mujer, si no fuera porque cuando se hizo miembro de la nueva religión, fue perseguida por Romalia pero escapó. Ella mencionó a Agnes que gracias a sus amigos logró salir con vida, pero no estaría a salvo. Pero uno de ellos mencionó algo, buscar al dragón oculto. Si ella lo encontraba, si está bajo su protección, ni siquiera él podría seguir el rastro de ella. Pero para su desafortunio, el sabio no pisó D'Angleterre. Un escuadrón de Tristain llegó a ese lugar un mes después. Quemaron la aldea indiscriminadamente, padres, madres, la casa en que ella nació y creció, todo fue tragado por las llamas en un instante. La pequeña Agnes corría rodeada por las llamas y, finalmente, escapó a la casa en que Victoria se escondía. Victoria ocultó a Agnes bajo una manta. Poco después, un grupo de hombres entraron apresuradamente en la habitación. La mujer de Romalia está aquí. El grito de uno de los hombres provocó que Agnes se sintiese muy asustada. A continuación, se escuchó una voz recitando un hechizo.
En el instante siguiente Vittoria, que había ocultado a Agnes bajo la cama, estaba envuelta en llamas, aunque la conciencia de Agnes se iba perdiendo gradualmente, ella vio a alguien que, a pesar de estarse quemando con las llamas, estaba usando magia de agua en Agnes para aumentar su resistencia al fuego, era Vittoria. Los recuerdos de Agnes terminaban allí temporalmente, la siguiente escena que se reflejó en sus ojos fue, el cuello de un hombre, un feo cuello con marcas obvias de quemaduras, Agnes estaba siendo cargada a cuestas por ese hombre, viendo la varita en su mano, Agnes entendió que él era un mago, en otras palabras, dedujo que este era el hombre que había utilizado magia de fuego para reducir su pueblo a cenizas. Pero este temblaba, con lo que quedó de sus fuerzas, Agnes alzó su cabeza, para ver los dorados ojos del dios protector del asentamiento, su padre le llamaba Dios, Vittoria lo llamó el dragón oculto, Agnes notó a su salvador, Agnes perdió la conciencia una vez más, cuando despertó, se dio cuenta de que estaba situada en la orilla, envuelta en una manta, el pueblo seguía ardiendo en las enormes llamas, Agnes miraba las vacilantes llamas sin cambiar sus ojos. Ella fue la única sobreviviente, no sabía si fue la voluntad de su dios o simple suerte. Pero en ese instante, un sentimiento nació en Agnes, sentimiento que con el pasar del tiempo crecería para ganar la determinación que necesitaría, ya han pasado más de 20 años desde aquel día. Sin embargo, cada vez que cerraba sus ojos, aquellas llamas aparecían ante sus ojos. Las llamas que causaron la muerte de su familia y de su salvadora. Tras finalizar las llamas, la figura de un hombre se le aparecía. Al crecer, Agnes descubrió que aquel incidente formaba parte de lo que en Romalia se convirtió en la caza a la nueva religión, el disparador para aquel incidente se debió a que la villa estaba protegiendo a Vittoria, quien había escapado de Romalia, es más, ella investigó y descubrió que se llevó a cabo con la excusa de erradicar una enfermedad contagiosa. Dado que hubo un cambio en la religión en Romalia, la caza a la nueva religión se detuvo, sin embargo, la herida en el corazón de Agnes no había sanado. A pesar de que puso fin a Richmond, el hombre que aceptó sobornos de Romalia y planeó ese incidente, con sus propias manos su venganza seguía estando incompleta, las llamas de la venganza en el corazón de Agnes no se extinguirían hasta que todas las personas que provocaron que D'Angleterre se convirtiese en cenizas fuesen erradicadas. Agnes abrió sus ojos, cabalgando, frente a ella, se podía vislumbrar la silueta de la Academia Mágica de Tristein. El día luego de su regreso, Louise abrió sus ojos para encontrar su cama vacía, la persona que esperó ver no estaba a su lado. Al abrir bien sus ojos, la impresión le ganó y alzó las sábanas, aún era pura, no había pasado nada, y con la bestia llena de lujuria que estaba ausente ella salió de su cama para seguir su rutina diaria, Al salir de su habitación, fue a los baños, en estos momentos Ludeus regresaría a la habitación para lavarse, hace un tiempo Louise llegó a un acuerdo con Ludeus por ello, una mañana llegó antes por lo que sorprendió al mago, aunque hizo una dramática escena de perplejidad, Louise sintió culpa y otros extraños sentimientos, al desvergonzado comportamiento de su familiar, por ello, a estas horas ella se lavaría, tras desayunar, y no ver a Ludeus por ninguna parte, Louise supo de inmediato dónde se encontraba, ya que gracias a la ausencia de Hitche Malicorne, y los chicos que a veces le hablaban a Ludeus, la única persona con el que podría hablar, sería, o el director Osmondo Colbert, la segunda opción era la más probable, al llegar a su aula de clases, Louise los encontró, Ludeus estaba a un lado de Colbert el cual habló sobre que replicó el motor a una escala menor, lo llamaba la serpiente feliz, Louise escuchó algo de ellos, algo sobre que Ludeus creó las piezas, pero no era útil para lo que Colbert deseaba. Pero ignorando todo, Ludeus se separó de Colbert, y se encaminó a un lado de la Valliere, hace un día, ella estaba siendo tomada por el hombre a su lado, pero el día de hoy actuaba indiferente, aunque sobre ello, Louise comprendió el por qué él hacía extrañas muecas al dormir, y ella entendió que su líbido era extenso, el que él durmiera a su lado después de esos eventos, llevaron a Louise a dormir con su varita en la mano, por si algo pasaba, pero a pesar de ello, como desde un principio, Ludeus nunca metió mano en nada, excepto hasta que este quedaba totalmente dormido y su mano se resbalaba a los pequeños pechos de Louise,
Al suspirar, Lavaliere recordó las palabras que Ludeus le dedicó, esta no podía evitar pensar en ellas, tal cual las dijo, retomaron sus estudios en magia, eso con el fin de evitar cualquier contacto que los llevara a repetir los eventos de Lavaliere, aunque por parte de Ludeus que estaba preocupado por su vida, mencionando que liquidarlo, Louise lo calmó, la academia estaba exenta del poder de los nobles, el caso de Siesta era debido a que ella era una plebeya, pero ante una noble, no había poder que superara a la autoridad de la academia, mientras el noble estuviera dentro de ella. Louise volvió a suspirar, esta se dedicó a poner atención a clases. Notó como la mayoría de las personas estaban ausentes a excepción de las mujeres, y entre todo, se escuchaba el cuchicheo. En ese momento, terminaban las clases de los salones de Kirche y Montmorency, estas se unieron a Colbert seguido de Louise que buscaba a Ludeus por la mañana. Como los profesores fueron a la guerra, el número de clases se había reducido mucho, ante ello, ambas chicas que se habían acercado más, hablaban, hasta que una de ellas dijo algo más claro, sin embargo, existe una excepción, murmuró Kirche mirando a un hombre totalmente dedicado a la enseñanza, era Colbert. Seguía enseñando como siempre, algunas de las caras de las chicas en la escuela no estaban totalmente calmadas, mirad, debido a la alta temperatura de la llama su color se ilumina. Colbert habló, estaba calentando una vara de metal sobre una llama, la vara caliente se curvaba mientras él continuaba explicando. Bien, hay una gran cantidad de metales que no pueden ser manipulados si la llama no se caliente lo suficiente, por lo tanto, cuando se utiliza fuego, el control de la temperatura de la llama es fundamental. Colbert habló, Montmorency de repente levantó su mano, ¿tiene usted una pregunta, señorita Montmorency? Montmorency se puso de pie y habló, el país está en medio de una guerra, ¿cómo puede estar dando clases con una actitud tan despreocupada? La rubia habló, deja tus preocupaciones en la escuela, yo soy tu maestro, y tú eres mi alumna. Colbert tranquilamente sentado, respondió sin cambiar de entonación. Pero, todos mis compañeros, incluso los profesores, se enfrentan a la guerra. Montmorency habló, usted solo tiene miedo a la guerra, declaró Kirche con voz un poco más fuerte de lo normal, ciertamente asintió Colbert, tengo miedo a la guerra, soy un cobarde. Colbert habló, de las gargantas de las estudiantes escapó una exclamación de asombro, a excepción del único hombre ahí presente, Ludeus se sintió identificado con su calvo amigo, sin embargo, no me siento culpable. Colbert habló, cuando él claramente afirmaba eso, un grupo de personas irrumpieron bruscamente en el salón de las clases, eran Agnes y su gente, vestían armaduras, largas espadas y pistolas en sus cinturas, las estudiantes se volvieron un poco ruidosas, viendo todas aquellas mujeres con exagerados atuendos, parecían una especie de grupo mercenario, ¿Qué? Colbert habló, Agnes, ignorando completamente a Colbert, ordenó a las estudiantes, soy mosquetero de su majestad, ordeno en nombre de su majestad la suspensión de todas las clases a partir de este momento, vístanse y fórmense en el patio. Agnes ordenó, ¿qué? ¿Suspender las clases? No bromees. Colbert habló, pero después de las palabras de Colbert, Agnes giró su cabeza, he tenido suficiente cuidando niños, esto es una orden. Agnes habló fuertemente, las estudiantes comenzaron a levantarse quejándose, pero Colbert bloqueó el camino de Agnes, en pánico, oye, la clase no ha terminado todavía. Colbert reclamó, es una orden directa de su majestad, ¿no has oído? Dijo Agnes con un tono desagradable, siguiendo las órdenes de su majestad, yo estoy enseñando ahora, 15 minutos, es el tiempo que me da su majestad para hacer que los estudiantes aprendan. No puedo ser ordenado por ti, todas vuelvan al salón de clases, voy a enseñar otros 15 minutos, usted puede jugar a la guerra después de eso. Colbert habló autoritario, pero ante su acción, Agnes sacó su espada, y apuntó a la garganta de Colbert, jugar a la guerra dice, está en contra de nosotros, señor, esto no es decisión para un mago, no vaya demasiado lejos. Agnes habló, no a todos, Colbert habló, viendo la espada apuntando a su garganta, a Colbert le recorrió un sudor frío, eres un usuario de fuego, siempre tienen un hedor de olor a quemado, un desagradable olor que fluye de debajo de la túnica, profesor, yo odio a los magos, especialmente a los que utilizan fuego. Agnes habló, Colbert únicamente esbozó esas palabras, las piernas de Colbert empezaron a temblar, tuvo que apoyar su espalda contra la pared, ¿eso me incluye, caballero? Agnes, Ludeus a un lado de Louise habló, Agnes notó la presencia del mago, escuche, no obstruya mi deber. Agnes habló, esta miró a Colbert mientras temblaba como si fuese basura, y se alejó, colocando su espada de nuevo en su vaina, las estudiantes, con un desprecio similar en sus rostros, pasaron al lado de Colbert.
Quedándose solo, Colbert enterró su cara entre las palmas de sus manos, y suspiró profundamente, hasta que una mano se posó sobre su hombro, sé a lo que se refiere. Estoy con usted, Ludeus habló. Este le dio una mano al profesor. Gracias, pero no es algo que se pueda compartir así de fácil. Colbert habló bajando su cabeza por la vergüenza, o tal vez era la pena de recordar las palabras que Agnes le gritó. Puede que estemos en similares términos, Ludeus habló, a lo que Colbert alzó la mirada. Este le sonrió a su amigo. Voy a arreglar este desastre, puedes ir con ellas, la señorita Baviere ya ha partido también. Colbert habló, a lo que Ludeus asintió a las palabras de su amigo. Por experiencia del mago, este le dio su espacio a Colbert para que reflexionara, a lo que este solo suspiró. Increíble, habló un hombre, ni que lo digas, habló otro hombre, fue más rápido que mi hechizo. Habló un último. Ante la vista del grupo de mercenarios, un hombre usaba una espada, una gran multitud de criaturas fueron eliminadas, estas eran llamadas trolls a diferencia de los orcos, estos se podían comunicar con los humanos en el idioma troll. Esta especie era reconocida como si fueran los demonios del mundo humano. Ante la escena, el hombre limpió la sangre de la espada con un tajo al aire, pero lo raro de esto, era que el hombre, más poderoso que las criaturas, le faltaba un abrazo. Irónicamente, este portaba dos espadas en su cintura, 3 si se contaba la que empuñaba, hubiera sido más efectivo con ambos brazos. Wald habló, Jojo, digno de ti, no mentías cuando decías que podrías asesinarnos. La voz de un hombre resonó a espaldas de Wald, era Melvin la llama blanca, el líder de los mercenarios que alabaron las habilidades de Wald. Estamos en igualdad de condiciones, tú quemaste a la mitad. Wald habló. Este notó todos los cuerpos carbonizados del resto de trolls. Ja, no sabía que aparte de esgrima, estudiaste para bufón. Melvin habló. PFF, en mi mejor momento podría combatir solo contra ustedes. Walt habló, ja, prefiero que eso no suceda, aún, prefiero que la ira te ciegue una vez devore el dojo donde está Macías. Melvin habló, ja, vas a empezar de nuevo, ya te lo he dicho, una vez te topes con mi gran maestro, serás historia. Además, solo recargábamos la nave, como demonios aparecieron trolls. Walt habló, fácil, queme a algunos hombres aquí, su olor los atrajo. Melvin habló, TCH, no sé si soportaré un mes más contigo. Walt habló, es un trabajo sencillo, una vez reduzca a cenizas la Academia de Magia de Tristein, podrás irte a hacer lo que quieras. Melvin habló, no cantes victoria, aún falta un mes para ir, zarparemos de inmediato cuando Tristein desembarque su flota. Walt habló, Melvin la llama blanca, es muy conocido entre los mercenarios, se rumorea que es cruel, astuto, y muy poderoso. Fouquet habló tapándose la nariz por el hedor, no importa, es difícil tener una buena impresión de alguien que llega tarde. Walt habló, este miró a Fouquet con reproche por no ayudar. Mientras ellos dos conversaban sobre esto, vieron a Melvin y sus hombres finalmente llegar. Una escalera fue bajada desde la cubierta del destructor por donde Fouquet bajó. Cabe resaltar que Wald y Melvin se lanzaron del buque. Delicioso. Melvin habló oliendo el olor a carne quemada. Escuchando eso, la cara de Fouquet se volvió pálida. Wald y Fouquet regresaron al buque. Regresaban a un lugar en especial. Todo el mundo estaba reunido en la sala especialmente preparada para conferencias militares, para discutir los detalles de su operación. El principal objetivo de esta operación era ocupar la Academia de Magia. Cromwell tenía previsto utilizar a los estudiantes como rehenes y usarlos como trueque, con el fin de negociar con los dos países que se aliaron para atacarles. A hurtadillas pasarían las líneas de patrullas de Tristein y avanzarían tomando la Academia de Magia. Aunque sean solo un grupo de niños, siguen siendo un nido de magos. Estas personas estarán bien. Fouquet habló, ella había utilizado un gran golem para atacar a la Academia en el pasado, había mostrado su descontento con esta operación. Un mago extremadamente poderoso derrumbó sus planes. No se preocupe, casi todos los profesores están participando en la guerra, incluso los alumnos varones se han ido, no deberían quedar más personas que las alumnas. Incluso Wald habló con enojo al enterarse por filtraciones que Ludeus partiría con un grupo a uno de los buques de invasión de Tristein. En serio, Fouquet habló, como el vizconde ha mencionado, por eso es molesto ser un noble, son solo un montón de tipos problemáticos. Melvin habló, con un ligero tono de burla. Tú fuiste originalmente un noble también. Fouquet habló, básicamente todos los magos son nobles por derecho, señorita Matilda. Wald habló, al oír cómo la llamaba por su antiguo nombre de noble, Fouquet se sonrojó.
Oh, soy famosa Fouquet, le hablo a Walt. ¿Por qué renunciar a tu identidad como noble? Walt habló por la historia que ella nunca quiso hablar. Fue hace tanto que he olvidado la razón, respondió Fouquet tristemente. Melville a su vez sonrió y dijo, yo lo recuerdo muy claramente. Melvin habló, ¿es eso tan? Fouquet habló. Esta puso una indiferente sonrisa a un lado de su boca. El número de magos que habían abandonado el título de nobles y se hicieron plebeyos no eran pocos. Sin embargo, los finales de todas esas personas eran básicamente similares. Podrían convertirse en delincuentes como Fouquet, o convertirse en mercenarios como Melville. De todos modos era una o la otra, y la mayoría andaba hasta el final de sus vidas lamentando su decisión. Motivo por el cual nunca se lo ha comentado a Walt. En cuanto a Fouquet, aunque sin duda no lo admitiría, tenía algunos sueños poco realistas de vez en cuando también, como, si pudiese vivir como una noble, incluso aunque sabía claramente que era imposible, pero a veces no podía impedir el recordar, ese período de su juventud en el que ni siquiera sabía acerca de la palabra malestar, pero, en cuanto a Melville, parecía ser del tipo no destinado a ese tipo de pesar. Parecía como si se felicitase a sí mismo de su elección desde el fondo de su corazón. Parece que te gusta mucho como eres, Fouquet habló. Al escuchar las palabras de Fouquet, Melville rió. Para mí, mi trabajo actual es el mejor que podría tener. Melvin habló. ¿Por qué? Fouquet habló. Walt suspiró por la posible respuesta. Porque puedo quemar personas con el contenido de mi corazón. Melvin habló. ¿Odias a las personas? Fouquet habló. ¿Cómo podría ser eso? Por supuesto que me gustan, pero precisamente porque me gustan, las que no lo entiendes. Ese olor creado por mi propio fuego, solo ese olor puede emocionarme. Melvin habló. Al igual que una babosa arrastrándose por su columna, Fouquet se sintió disgustada desde el fondo de su corazón ante la respuesta. Me di cuenta de eso cuando tenía 20 años, en ese entonces estaba en cierto escuadrón perteneciente a Tristan. Melvin habló. Los miembros del grupo que no ayudaban en nada, Fouquet y Walt se mantenían tranquilos. Melville comenzó a hablar de sus eventos pasados. Fue hace 20 años, yo era un oficial militar que acababa de cumplir 20 años de edad, y estaba asignado a un equipo llamado Grupo Experimental de Investigación Mágica. El jefe de la brigada era un hombre de casi la misma edad que yo. Ese pequeño grupo fue el primero que se formó solo con nobles. Un grupo experimental formado solo con magos. No, eso fue ligeramente diferente a un escuadrón de guardias mágico. Era un grupo de combatientes similares a ídolos, vizconde guardes. Dado que eras un líder antes, debes entender a qué me refiero, ¿verdad? Aunque dicen que cabalgar una elegante bestia mística, a recibir aplausos de todo el mundo causando un alboroto es también envidiable, pero ni siquiera pueden orinar en cualquier lugar, y es aún más difícil realizar algunas tareas sucias. De todos modos, no voy a investigar por qué te fuiste de ese lugar. En cuanto a nosotros, el Grupo Experimental de Investigación Mágico fue creado por un grupo de nobles de clase baja, HMM, básicamente éramos similares a un grupo que tenía que obedecer todas las órdenes. Nuestras órdenes era de hacernos cargo de algunas cosas como la captura de ladrones, la investigación de cómo el atacar con magia afecta el cuerpo humano, y la investigación sobre cuánto daño se hace cuando se usa la magia en la zona de batalla, y las operaciones requerían la eliminación de las pandillas que causaban disturbios o la supresión de los nobles en las zonas rurales y tal. Fuimos la fuerza de combate que siempre se enviaba en primer lugar, para esos grandes golpes. Deberíamos haber sido un equipo muy útil. Déjame decirte, el líder de ese equipo era muy fuerte. Melvin habló. ¿Este estaba serio, líder?, preguntó Fouquet. Así es, asintió Melville, y continuó su historia. Como mencioné hace un momento, hablando de ese líder, aun cuando solo tenía poco más de 20 años, tenía muchísimo coraje, podía mirar indiferente cómo se quemaba el enemigo hasta la muerte. Después de todo, yo estaba totalmente impresionado por él en ese entonces. Sin embargo, hubo una operación en particular en la que estuve totalmente hipnotizado por ese líder. En la costa occidental de Tristan, había una zona llamada D'Angleterre. Se trataba de un pueblo pobre, con nada en particular. Además de recoger algunas ostras allí, no había nada de valor, era un pueblo solitario y sin vida. Al final recibimos una orden, diciendo que había una plaga allí, y que la situación a la que había llegado estaba fuera de control, por lo que teníamos que quemar y destruir la aldea, y esta orden vino de lo más alto, así que salimos apresuradamente para ejecutar esta orden.
Nuestro líder era el más estupendo, después de todo, él no iba a ir tan fácilmente en lo absoluto, aunque fuese una mujer o un niño, él tendría que erradicarlos a todos sin excepción, manipuló las llamas como un tornado, y en un momento, el pueblo se convirtió en un mar de fuego, como era de noche, el mar reflejaba la luz del fuego, era realmente hermoso, lo más notable es que la aldea no tenía ningún rastro de la peste. Melvin habló, entonces, ¿por qué quemar toda una aldea? Fouquet habló, Walt indiferente solo espero, debido a la caza a la nueva religión. Melvin respondió, la caza a la nueva religión. Fouquet habló, fue debido a la presión de Romalia, el pueblo escondía a una mujer, miembro de la nueva religión que se formó en Romalia y extendió por Alqueginia, ese lugar al parecer era su centro, pero ella que había escapado de ese país, y para empeorar las cosas, toda la zona estaba cubierta de miembros de esa religión, así que si algo parecido a esto llegara a suceder de nuevo en el futuro, sería problemático, y de esta manera, al quemar el pueblo entero, se ponía fin a las cosas de una vez por todas, en otras palabras, la plaga fue solo una excusa. Melvin habló, Walt frunció el ceño, escuchaba esto con indiferencia, Fouquet, por otro lado, miraba fijamente a Menville, sin esconder la tristeza de su corazón a todos, esta misión de represión en D'Angleterre se había completado, estaba totalmente hipnotizado por ese líder, cuando me di cuenta de que yo realmente quería ser igual que él, apunté hacia su espalda y agité mi varita. Melvin habló, qué incomprensible, ¿por qué alguien atacaría a una persona a quien admira? Fouquet habló, pero esta desvió su mirada a Walt, el cual desvió la mirada de Fouquet. En realidad no me entiendo a mí mismo, de cualquier manera, probablemente solo quería comprobar si esa persona era realmente digna de ser alguien a quien yo admirase desde el fondo de mi corazón. Si perdiese contra mí, entonces él no sería ese tipo de persona. Melvin habló, Walt miró a Melvin, ¿y qué pasó entonces? Fouquet habló, Melvin despidió una sonrisa con maléficas intenciones y señaló a la parte de su rostro que había sido quemada, este fue el resultado, ese tipo era realmente alguien, realmente me venció como si nada, así que me escapé inmediatamente, después de todo, alcé mi varita y ataqué al líder, claramente no podía permanecer en el escuadrón más tiempo. Melvin habló, y entonces Fouquet habló, y luego las cosas se convirtieron en la forma en que están ahora, en un principio pensé que si me convertía en un mercenario, un día podría ser capaz de encontrarme con ese líder, pero las cosas no van tan bien como esperaba, no estoy seguro de si alguien ya lo mató, o si se retiró, no he oído nada con respecto a ese líder desde el día que recibí esta cicatriz de quemadura en mi cara, lástima, soy mucho, puedo crear una llama mucho más caliente que cualquier otro mago. Menville rió fuertemente, como si un cierto nerviosismo en su mente hubiese quebrado de repente. Continuó riéndose. Ah, realmente espero poder ver a ese tipo una vez más, quiero verlo y darle las gracias, no siento remordimientos de nada, ya sea de renunciar a mi título de noble o de convertirme en un asesino psicópata, no lamento nada, pero no he sido capaz de darle las gracias al líder, esta es la única cosa que me duele, quiero verlo, realmente quiero verlo, esta cicatriz grita y lo mismo cada noche. Melvin habló sonriente, Melvin, como si enloqueciese, continuó su demente risa durante bastante más tiempo. Siendo así, debemos estar listos, Walt habló, este se retiró, seguido por Fouquet, vaya historia, Fouquet habló, el consejo, esos ancianos fueron los que crearon ese grupo, es interesante saber que fueron ellos, el anterior rey jamás hubiera hecho eso, Walt habló, ¿estás tan seguro? Son reyes, Fouquet habló, pero Walt negó con su cabeza, Melvin está equivocado en algo. Walt habló, a lo que Fouquet preguntó cuál era esa equivocación, el consejo creó a ese grupo experimental, basándose en el anterior grupo creado por mi maestro, los reyes de Tristein estuvieron en ese grupo en su juventud, influenciados por mi maestro, jamás harían tal acto sin saber sus altos y bajos, Walt habló, Fouquet alzó una ceja, vaya, estás muy al tanto de ello, veo que compartes mucho con Melvin, tú y él no desean lo mismo de encontrarse con su respectivo maestro o líder, Fouquet habló, no me compares con él. A diferencia de él, al menos yo tengo un motivo genuino y no una desquiciadamente que me obligue a hacer eso, Walt habló, Fufu, no importa, bueno, en un mes más, si logramos nuestro objetivo, capturamos la academia y ganamos, Fouquet habló, a lo que Walt asintió, así es, Matilda, Walt habló, a lo que Fouquet se sorprendió que Walt la llamara por su nombre sinceramente, esta golpeó un costado de él, bien, siendo así, aprovecharé para ir a cierto lugar, Fouquet habló, a lo que Walt asintió,
serio, bien, pero borra tus huellas, no involucres a tu hermana en esto. Walt habló, a lo que Fouquet se sorprendió. Sé que sabías de ella, pero ¿cómo lo lograste? Ni siquiera Cromwell lo sabe. Fouquet habló, pero Walt paso de paso caminando, soy un santo del norte, manejar información fue parte de mi entrenamiento. Walt habló. Fouquet por su parte dio una leve sonrisa. El patio Vestry, el patio más amplio de la academia, con el permiso dado por la reina Henrietta, Osmond se vio obligado a aceptar que las mosquiteras comandadas por Agnes, tomarán a las alumnas de la academia para enseñarles a defenderse. Con ello, la escena cambió. Delante de Agnes, una gran multitud de chicas estaban presentes. En comparación, todas eran nobles las cuales podían defenderse, pero Agnes tenía otra cosa en mente. Su motivo de venir a impartir entrenamiento defensivo a las alumnas de la academia, solo era uno de sus objetivos. Ella tenía 3 objetivos en total, uno ya estaba listo y 2 más esperaban. En segundo lugar, Agnes en su ardua búsqueda, logró obtener una información muy valiosa, de parte de anterior ministro de Triste Inn, Dixmont, el cual Agnes asesinó. De sus pertenencias y posesiones más ocultas, dio con documentos importantes. Agnes tras eso pidió un favor directo a Henrietta, la cual al enterarse de lo que Agnes descubrió, aceptó con el fin de recolectar esa información. Al llegar el director Osmond, la caballero lo confrontó después de golpearlo por usar a su familiar para ver bajo su falda. Osmond por su parte se quedó serio, como pocas veces él lo hacía. Así que, ¿has descubierto la ruina de las reliquias del fundador? Osmond habló, no lo conozco por ese nombre. Agnes habló, ciertamente no se llama así, ya que se le bautizó como la biblioteca imperial de la familia real, ¿no es así? Osmond habló, en efecto, y necesito ir ahí. Escuche que ahí se encuentran los documentos sobre hechos importantes, y ahí deben estar los documentos que tanto busco. Agnes habló, ¿acaso sabes qué buscas en realidad? Osmond habló, este lugar es el último punto donde buscar. Agnes habló, si no es tanto pedir, ¿puede este anciano saber cuál es su búsqueda? Osmond habló, la nueva religión del sabio dragón. Agnes habló, Osmond de inmediato supo de qué se trataba. Oh, usted entonces pertenece a D'Angleterre, caballero. Agnes, lo que busca es peligroso, Romalia no verá esto de buena forma. Osmond habló, como si no lo supiera, aún así, tengo aliados poderosos en Romalia. Agnes habló. Y sobre el sabio, Osmond habló. Agnes cayó de inmediato, habla. Agnes habló seriamente, pero Osmond solo suspiró antes de hablar. Fue hace cuánto, 40, 50 años, cuando era un joven e inexperto mago, que en mis perjuicios me creía invencible, hasta que el mundo me abrió los ojos, ¿sabes? Caballero Agnes, un mago sin varita no es un mago, pero a pesar de ello, un hombre es un hombre no por lo que posea, sino por las acciones que él logra. Al verme acorralado por un dragón que nunca se había visto en este mundo, un hombre apareció para salvarme. Este hombre portaba extrañas ropas. Cuando me vi acorralado, usó una extraña magia capaz de diezmar al dragón. Él fue el que usó el báculo de la destrucción. Osmond habló. Agnes se sorprendió por el relato del viejo. Él, el sabio del que hablas, era el que usó el báculo de la destrucción. Agnes habló, pero Osmond negó. No, quien me dio el tiempo necesario para sobrevivir fue un hombre del cual lastimosamente, ni siquiera pude saber su nombre. La criatura quedó lastimada, pero a pesar de ello, yo no sabía si sería capaz de algo contra ella, así que tomé a mi salvador e intenté escapar, pero él estaba herido, tanto que ni siquiera podía correr. Era cuestión de tiempo para ser devorados, pero antes que eso pasara alguien llegó en nuestra ayuda. El sabio llegó en un instante para salvar la vida de ambos, y de un movimiento de su mano, y a mi salvador, fue asesinado por un único ataque. Tras eso solo logré descubrir que el sabio intervino porque mi salvador era un errante, pero lastimosamente las heridas que él tenía eran fatales, tanto que incluso cuando el sabio desapareció, busqué la ayuda y a los capaces de salvar a mi salvador, pero fue inútil. Le di los máximos respetos y un digno funeral. Él portaba 2 báculos, el que él usó fue enterrado junto a él, y el otro se quedó en la academia, hasta que fue robado y posteriormente usado. Osmond habló, ya veo. Pero, ese sabio del que hablas, es el mismo que mi pueblo y esa nueva religión adoraba. Agnes habló, así es, aunque no lo creas, un buen asentamiento de errantes se quedó en las costas. Estos al parecer tenían algo con el sabio, y se quedaron ahí hasta dejar descendencia. Usted, caballero Agnes, posiblemente sea descendiente de algún errante, aunque no podría afirmar nada. No fue hasta la llegada de un espadachín problemático que el sabio se mantuvo al margen, dejando que las personas que lo adoraban proclamaran su palabra para llamarlo, pero eso a Romalia no le agradó. Y la historia siguió ese curso.
Osmond habló, Tangleterre era un asentamiento de errantes, Agnes habló, lo era. Ahora creo que el único asentamiento de errantes que existe, se localiza en Rub al-Khali, al otro lado del desierto del Sáhara, desde que esa religión se formó en Romalia y extendió por Alqueginia, Romalia se encargó que todo sobre la nueva religión se extinguiera, Osmond habló, a lo que Agnes asintió por la información, ¿cómo sabes eso? Agnes habló, sencillo, el sabio ha dejado mucho material en esa biblioteca imperial, donde en el pasado busqué información en mis ansias por aprender, pero, hay algo que te obligará a dejar. Osmond habló, ¿qué será eso? Agnes habló, la lengua de los errantes es algo compleja, pero incluso yo aprendí a leerla, y hablarla, pero la lengua en que muchos escritos están ahí, los hace imposible de leer, no sé qué idioma se trate, Osmond habló, a lo que Agnes frunció el ceño, lo corroboraré por mi cuenta, Agnes habló, a lo que Osmond asintió, que tenga buena suerte, caballero Agnes le dio a Agnes la ubicación exacta de esa biblioteca. A lo que Agnes recobró su conciencia. Estaba en el patio, necesitaba comenzar con su entrenamiento para las alumnas de la academia, frente a Agnes un gran número de estudiantes estaba presente, para usar prácticas, se usaron los palos de los utensilios de limpieza para imitar lanzas y algunas de estas fueron partidas para simular espadas, Agnes dio un paso delante, esta miró a cada una de las nobles, ante ella, la postura con la que tenía la lanza, le dejaba ver su inexperiencia, a excepción de la pelirroja Kirche que poseía un agarre más dócil, pero Agnes dejó de lado ese dato, prestad atención, comenzaremos el entrenamiento, así que, Agnes habló, pero ante su acción, una persona dio un paso adelante interrumpiéndola, un momento, somos magos, ¿por qué tenemos que usar estas cosas? Lo que necesitamos es realizar hechizos ya sean defensivos o ofensivos, Montmorency fue quien habló, esta lanzó su lanza a un lado sacó su varita para mostrar su verdadera arma, Agnes indiferente la miró, esta se acercó, magia Agnes habló, la varita de Montmorency a la fuerza, de ese mismo movimiento, torció la mano de la chica en una llave que la dejó completamente vulnerable, ¿qué pasa? Inténtalo ahora, sin sus varitas no podrán defenderse, si fuera algún enemigo, hace rato estarías muerta, sin una varita no podrás hacer nada, en el campo de batalla puede suceder cualquier cosa, te lo en cuenta, Agnes habló, soltando a Montmorency mientras ésta se quejaba del dolor, su varita fue dejada caer al suelo, a lo que Montmorency la recogió con enojo, no tendrás tiempo de hacer ninguna recitación, así que debido a ello, harán entrenamiento físico, el entrenamiento comenzará ahora, Agnes habló. A lo que las demás mosqueteras dieron un paso, estas dividieron a todas las chicas en grupos para mostrarles los movimientos básicos, al fondo del patio, Ludeus veía toda la escena, este había creado una silla con magia de tierra, mientras él veía la escena, asentía con las palabras de Agnes, ya que él comprendía que a diferencia de un mago del mundo humano, sin un báculo o varita, no podrían recitar hechizo alguno, al ver cómo el entrenamiento comenzó, él notó la falta y ausencia de la mayor parte de personas, hace unas semanas este lugar estaba vivido de voces, tanto con alumnos como los sirvientes del lugar, ahora incluso los chicos de la muralla se han ido, y los demás sirvientes ya no están, solo las mujeres que no fueron reclutadas, están aquí, gracias a eso las labores se han intensificado tanto que incluso si esta se ve reducida de tiempo que ahora casi no la he visto, Ludeus pensó, este solo suspiro, ¿qué piensas? Agnes habló, esta se acercó al, sin varita no podrán defenderse, pero aún así pienso que no deberían hacer nada ante una situación de peligro, de un día para otro no ganarán experiencia. Ludeus habló, ¿lo dices tú quien peleó contra esos guardias reales de Albión desarmado? Agnes habló, esta rememoró como el mago peleó contra los guardias revividos por Andabri cuando Henrietta fue secuestrada, cuando te has visto en experiencias de muerte lo suficientemente traumáticas, puedes ver todo lo demás con más calma. Ludeus habló, ¿a qué demonios te enfrentaste para ver a esos sujetos así de simple? Los cortes no les hacían daño, ¿recuerdas? Agnes habló, Ludeus no habló, prefirió callar a hacer mención de Orsted, bien, ¿qué opinas del entretenimiento? Agnes habló, soy un mago al igual que ellas, no deberías consultar a un verdadero guerrero. Ludeus habló, llevas 2 espadas, y te llamas mago, aunque solo peleas con magia, es extraño, no te escuché decir ningún cántico la última vez. Agnes habló, Ludeus por su parte miró a las espadas que llevaba consigo, tras terminar de entrenar en la mañana, Colbert lo llevó a la aula, así que no le dio tiempo de guardar a Derflinger y a la espada de Paul.
Solo suelo entrenar con ella, aunque no me considero un verdadero espadachín, hay verdaderos monstruos ahí afuera. Ludeus habló. Agne y Ludeus dieron sonrisas forzadas llenas de ironía, ambos recordando a sujetos no muy alejados de la imagen de sus recuerdos. Kozkov Alek Kozkov, lo entiendo, pero esto es porque debemos anticiparnos. Tristein ha mandado a casi toda su fuerza a Albion, así que estaremos vulnerables. Debemos hacer entender a estas chicas la posición en que se encuentran. Agnes habló. Entiendo, ya veo. Pero a pesar de ello, aún con su entrenamiento, no olvidas lo más importante. Ludeus habló, a lo que Agnes alzó una ceja, sobre que, si pierden sus varitas, este entrenamiento les ayudará. Agnes habló, no estarán preparadas para quitar una vida, con este entrenamiento, no ostentarán la experiencia como habilidad suficiente para vencer a un enemigo sin matar. Ludeus habló, a lo que Agnes no respondió, sabía muy bien que el mago tenía razón, pero tras pensar un poco una respuesta fue dada, no es para que batallen. Es para defenderse. Agnes habló. Esta se retiró del lado del mago, el cual se quedó en el mismo lugar viendo los entrenamientos. Irónicamente, la que llamó la atención de la mayor parte de mosqueteras y alumnas fue su maestra. Louise demostró un buen uso de sus movimientos. Con las instrucciones de su mentora, Louise comenzó a usar la lanza como un caballero, a lo que las demás estudiantes se sorprendieron, pero aparte de ello, quien estuvo a la altura de Louise fue Kirche, la cual, al ver la habilidad innata de la pelirrosa, se dedicó a dar su mayor esfuerzo en su rivalidad. Ludeus por su parte miró incrédulo a Louise. Ante la vista de Ludeus, una hora de entrenamientos había pasado. Inconscientemente el mago quedó estático. Tras una hora de entrenamiento para chicas que se limitaban mucho a hacer esfuerzos físicos, era claro que estarían cansadas, pero si estar cansadas no era lo único, el mago se tornó serio. Estaba frente a una batalla mental muy peligrosa. El sudor de todas las chicas delante de él empapó sus ropas, dejándolas claramente visibles. Ante él, el cielo y el infierno estaba presente. Esto es malo, muy malo. Mirando a un lado, Miyama lleva un atuendo rosa que combina con su melena. Por otro lado, Kirche le gusta mucho el negro. ¿Qué copas serán? La última vez me hicieron pensar que eran copa G, o, la imitación de mi diosa, lleva un blanco puro, no puede igualar el brillo divino de mi maestra. Las demás chicas llevan colores similares, aunque el mayor número es blanco. Esto, me recuerda a todos esos juegos hentai que jugaba mi vida pasada. La situación es muy similar, me hace ver como un protagonista hentai delante de estas chicas. Esperen, soy el único hombre aquí. Osmond y Colbert son mucho más viejos que yo, eso me deja a mí en el lado del protagonista con todas estas chicas. Mierda, recupérate, Ludeus pensó. De inmediato dio un cántico de desintoxicación por su fue envenenado por sus deseos, aunque el hechizo no funcionó para nada. El mago suspiró. Ante esto una silueta se acercó a él. Ludeus esbozó. Una caballero se acercó al mago. Según la armadura y por lo que había visto, esta era la subcomandante. Te vi con la comandante Agnes, no intentes nada, o te la verás con su novio. La mujer habló. ¿Qué? Ludeus habló. Ja, era broma. La comandante dijo que todos deben de participar en el entrenamiento. La mujer habló, a lo que Ludeus parpadeó simultáneamente. La mujer le arrojó una espada de madera, a lo que Ludeus la tomó de inmediato, pero ante su acción, la mujer le arrojó un golpe con su propia espada al mago, a lo que Ludeus cayó de espalda, evitando el tajo de la espada de madera. Ey, espera, no soy una chica por... Su mirada se dirigió a Agnes, que lo miró. Esta al verlo le sonrió pícaramente, ella lo había puesto de ejemplo. Ludeus maldecía en sus adentros. En esos mismos instantes, una sombra pasó por encima de las mosquiteras. Tras eso, Agnes se alertó, al igual que Ludeus. Paró su tajo, la caballero igual. Sobre ellos, una mancha voló rápidamente. Las mosquiteras de inmediato cargaron sus armas y prepararon sus espadas. Todas apuntaron de inmediato a los cielos a la figura que se dirigía a ellas. Las estudiantes tomaron su distancia. Cuando estas estuvieron listas, alto, es un aliado. Agnes habló. Dio la orden, por lo que todas acataron la orden. Ludeus por su parte notaba lo que volaba. Dejó de fluir magia a sus manos. Lo había hecho al ver la figura en el aire. Un dragón blanco bajaba lentamente. Con su ojo de la clarividencia notó que una persona estaba como jinete. Esta escena hizo al mago recordar la primera vez que vio a Walt, pero poco tiempo le importó. La mosquetera lo golpeó en su cabeza. No apartes la vista, la comandante ya ha dicho que es un aliado. La caballero gritó aguantando su espada, a lo que Ludeus respondió con lo que sabía del estilo del cauce y estilo nórdico para evitar los ataques y contraatacar.
pero el bullicio de las chicas lo hacían perder la concentración, pero debido a la diferencia en habilidad y experiencia del mago, se daba el lujo de ver hacia la multitud de chicas contemplando al recién llegado y pelear contra la caballero. Momentos antes, alto, es un aliado, Agnes habló. Ante la decisión de la comandante, todas las mosquiteras bajaron sus armas. En la esquina de la visión de Agnes notó como su compañera la subcapitana Hein, está al escuchar su orden siguió con su ataque que impactó en la cabeza del mago, a lo que este se pudo alerta. Agnes suspiró, su subcapitana no cambiaba, coquetear de esa forma no serviría con persona como él, eso pensaba Agnes, pero dejó de lado sus pensamientos. Ella sonrió. Al momento del aterrizaje del dragón de viento, una figura imponía su imagen, bajando de un simple salto del dragón, su jinete, pero a diferencia de uno, este llevaba consigo ropas sacerdotales de origen romaliana. Al estar frente al grupo de mosqueteras el hombre sonrió dirección en especial, pero en su camino, ante su llegada, todas las chicas suspiraron al verle, como si un brillo divino lo cubriera. Todas las chicas quedaron hipnotizadas por él. El apuesto chico bajó de su dragón con una clara confianza reflejada en su sonrisa. Sus ropas, es un sacerdote, habló una de las chicas. Esta suspiró con ambas manos en su pecho. Es hermoso, habló otra chica. Si meme de calamardo que hará un hermoso sacerdote aquí, habló otra chica. De un momento a otro, el chico que bajó del dragón, le dio una orden a su dragón el cual acató de inmediato. No faltó más de un segundo cuando este fue completamente rodeado por la multitud de chicas. Aunque las mosqueteras se alarmaron, Agnes les calmó. Julio por su parte sonrió irónicamente. Otra vez, si pude con las monjas de ese monasterio, puedo con esto. Julio pensó casi suspirando. Tras ser rodeado, las chicas le bombardearon con preguntas, sin dar más detalles. El chico caminó entre la multitud. Este de un momento a otro apretó su mano derecha. Julio esbozó, pero lo dejó de lado. Al caminar, notó a la mujer delante de él. Vaya, conquetó. Al parecer cuando mencionaron que recibiríamos apoyo de Romalia, nunca pensé que tú de todos estuvieras aquí. Prefirieron calidad sobre cantidad. Agnes habló, a lo que Julio regresó la sonrisa. Veo que su entrenamiento está dando frutos. Julio habló, este inspeccionaba la zona, acción enseñada por Alexander. Te patearé el culo si actúas tan petulante como tu maestro. Agnes habló, pero ante ello notó a Julio. Desde que el sacerdote bajó de su dragón, este comenzó a inspeccionar toda la zona. Él se quedaría aquí el último mes antes de partir con las personas que llevarían un aparato importante, pero él había aceptado este trato debido al nombre que escucho, y ahí la vio, a la Bayere. Pero ante esto, los sentidos agudizados de Julio lo alertaron. Habían personas lo suficientemente peligrosas para alertarlo en este grupo. Su mirada se dirigió a lo que sus instintos le alertaron de la persona más peligrosa del lugar. Al girar levemente su mirada, ahí notó la presencia de una chica peliazul. Extrañamente Julio evitó mostrar su sorpresa, pero esa chica al parecer ocultaba su fuerza. Otra persona más, la pelirroja que había visto, había notado su presencia anteriormente, pero su promiscua actitud anulaba esa percepción de parte de Julio. La otra persona, la pelirrosa que había visto antes, irónicamente Julio sabía un poco de ella, pero le resultó curioso que ella lo alertara. Será mejor que lo tome seriamente. Ese bastardo se apareció delante de mí en los cuartos de baños. Lo peor fue que Hein me vio con él. Pondré a prueba si es inmortal. Agnes se quejó con ira en su voz. Dejaba salir la ira reprimida del último encuentro que tuvo con Alexander hace un tiempo. Como que de nuevo. Agnes habló sorprendida por la respuesta de Julio, pero ante su mirada Julio se tornó completamente sorprendido. Agheim gritó, su espada de madera cayó de su mano. Ludeus la había desarmado con un contraataque del estilo cauce celestial, pero en el instante que Agnes volteó, Hein lanzó un golpe y recogió su espada. Ludeus fue muy suave al no patear a la chica como alguna vez lo hizo contra Luke. Julio alzó una ceja para quedar sorprendido. El mago se agachó, tomando la punta de la espada con su otra mano. Este la usó como escudo. Al momento del impacto, bajó la punta de la hoja para que esta cayera, y una patada dio en la rodilla de la caballero. Esta cayó. Ludeus siguió arremetiendo con un giro en su brazo y un golpe en las costillas de la chica. Esta debido al golpe quedó a la merced del mago. El golpe final hizo que no pudiera resistirse ante la llave, a lo que ella se rindió.
Ludeus por su parte había usado las artes marciales que Orsted le había enseñado, artes marciales originarias del continente demoníaco, del conocimiento del dios dragón y del mismo dios del norte, Calman II, como el mismo Alexander Calman III, enseñadas a sus discípulos, entre ellos, el presente Julio. Julio pasó de largo de Agnes, por alguna razón, no se había percatado de Ludeus. No, ese no era el caso, no consideró a Ludeus una amenaza como al resto, no sabía el por qué, pero al acercarse, sintió la mirada del mago sobre él. Esto es la boca del lobo, Julio pensó sonriendo. Paró sus pasos, mirando a Ludeus, solo para perder su sonrisa. Los ojos de Julio se tornaron peligrosos, al que Agnes notó. ¿Qué sucede? ¿Has vencido a Hein? Impresionante, pero no me sorprende siendo tú. Déjame presentarte a alguien. Agnes habló, a lo que Ludeus asintió. Frente a frente, Ludeus estaba parado delante de un chico similar en edad a él, posiblemente Ludeus. Era un chico muy apuesto, al parecer tenía un buen físico, aunque sus ropas lo ocultasen. Lo más característico de era sus dos ojos, dos perlas de diferentes colores, un rosa claro y un azul marino inconfundible, contrastando con Ludeus, que sus ojos demoníacos eran apenas perceptibles a simple vista, pero estos no fueron ignorados por el chico frente a él. Este sujeto, ¿qué hace aquí una copia? No, este chico puede que sea más atractivo que Luke. ¿Esos serán ojos demoníacos? ¿O simplemente serán heterocrimia? Pero, Ludeus pensó, miraba al hombre frente a él muy alerta. Oh, perdone, me presento, me llamo Julio Cesare, es un placer, solo soy un sacerdote de parte de Romalia que vino con el fin de dar una mano. Julio habló inclinándose, es un placer, me llamo Ludeus Greirat, soy un humilde familiar de mi ama por ahí presente. Ludeus habló, se inclinó sin dejar de ver al chico. El mago tenía activo el ojo demoníaco. Greirat. Familiar, vaya, es la primera vez que veo un familiar humano. ¿No los antiguos crearon un convenio que negaba la invocación de un humano? Julio habló sonriente. Ludeus alzó una ceja al escuchar al chico frente a él. Al fondo de ello, Louise, que había estado al margen de todos, había visto la llegada de Julio. Ante sus ojos el tipo era un hermoso hombre sin comparación alguna. Ante ello notó como paso de algo de las chicas, pero su atención dejó al rubio para notar a Ludeus. Evitaba los ataques de la caballero, pero el combate se había alargado demasiado. Ella, conociendo las habilidades y capacidades del mago, sabía que él podría con un caballero aún sin flinger magia. Ella entrecerró sus ojos, ya había deducido el porqué. Louise notó como Ludeus se tornaba serio al esquivar un tajo de la caballero. El bastardo contemplaba como los pechos de la mujer caballero se movían de un lado a otro al terminar cada ataque. Por un momento Louise pensó en arrojarle la espada, pero que Ludeus reaccionó a su mirada. Él venció a la caballero. Ella suspiró. Este idiota nunca cambia, Louise pensó, pero notó que Agnes y el recién llegado se presentó ante Ludeus, pero algo no cuadraba ante la imagen frente a ella. Louise se acercó de inmediato, no por su curiosidad o por castigar al mago por lo que hizo con la caballero, sino por lo que veía. Era igual que con Walt. De hecho, esto era exactamente igual que con Walt. Ludeus se presentó, pero estaba extrañamente de costado al chico. No apartó la mirada del chico aun cuando se inclinó respetuosamente, y no lo haría. Ese hombre vestido como sacerdote romaliano, llevaba consigo una espada, porque un sacerdote llevaría consigo una espada, pero Louise lo dejó de lado, porque al igual que Walt, Julio no había apartado su mano del mango de la espada. Tras que Ludeus y Julio se presentaron, ella se acercó. Ludeus, perspectiva de Ludeus, frente a mí está un Adonis salido de cuentis griegos, pero no soy el yo del pasado que discriminaría a alguien por su aspecto. No juzgaría a este tipo por ser Ikemen, hombre guapo o hermoso, pero este tipo me da mala espina. Es extraño, es un sentimiento de familiaridad, pero no uno agradable. Él se ha presentado como Julio Cesare, por sus ropas me recordó por un momento a Cliff. Eso es un punto bueno para él. Por el otro, este tipo está demasiado alerta. Desde que vino hacia mí, no ha dejado su mano de la cabeza de la empuñadura. Cualquiera lo vería como si descansara su mano sobre ella, pero en mi experiencia, no lo veo así. Los espadachines del estilo del dios del norte suelen parecer despreocupados cuando en realidad están completamente alertas. Gallius y Aubert eran así. El contrabandista que ayudó a Ludeus para cruzar a Ruiger Damillis. Pero ante nuestro saludo, este tipo dijo algo interesante. ¿Cómo sabe sobre el de invocación? Según tengo entendido, solo Pelagius y sus
allegados como Zanova, Cliff, Naraos y Silpi lo sabían. Es extraño, pero también puede que en este mundo haya sucedido algo similar. Disculpa, señor Greyrat, ¿era así? Julio habló. Disculpa, sí, así es. Hable, ese nombre me suena familiar. Julio habló sonriente. Eso es debido a que es un apellido muy común de donde vengo, incluso puede que mi nombre lo sea. Hable, si no muy bien lo sabía, el apellido Greyrat se podía extender incluso entre plebeyos. El líbido de nuestra familia tiene cierta mala reputación. Disculpen, pero ¿qué hace aquí un sacerdote romaliano? Louise habló. Esta dirigió su pregunta a Agnes. Según tiene entendido, él es el refuerzo. Agnes habló, a lo que Julio se inclinó respetuosamente. Me presento, me llamo Julio Cesare, soy un humilde sacerdote romaliano, al igual que un humilde espadachín. Julio habló. Este tipo un espadachín, me recordó a la Sagrada Orden de Anastasia, mi tía Teresa estaba en esa orden. Qué nostálgico, aún recuerdo cuando ella, Dusan, y los demás caballeros me encarcelaron en una barrera mágica y me condenaron. Si nostálgico, es un placer sacerdote. Me presento, me hago llamar Louise François Leblanc de la Valliere, tercera hija del duque de la Valliere. Es un gusto. Puedo preguntar, ¿qué hace un sacerdote como refuerzo para esta guerra? Louise habló. Esto me sorprendió, al parecer no solo yo intuyo eso. De la Valliere, mi maestro es amigo íntimo de la duquesa así como el duque. Julio habló. Que esto me sorprendió aún más. No espera, esto me recuerda a algo. Sí, no fue la hermana de Louise, Catleya quien me lo dijo. Es así, disculpe mi interrupción. Louise habló, a lo que noté como Julio sonreía imperturbable. Tomó la mano de Louise, la chica, pero ante esto Julio besó la mano de Louise. Espera, este tipo me está viendo de reojo, quiero golpearlo. No, solo me resulta raro. Esto sería algo como lo que Aries me diría que algunos nobles hacían para molestar a sus adversarios. Este tipo es extraño. Louise por su parte se sonrojó levemente. Esta miró al chico sonriéndole. La chica nerviosa miró a sus alrededores, hasta que posó la mirada en mí. Pero no puedo hacer nada, incluso si me lo dices. Pero bueno, esta etiqueta es así. Pero si este tipo hiciera algo así con una de mis diosas, le daría clases teóricas de volar por los cielos, patrocinado por mi magia. Pero me incomoda de cierta forma. Extraño, he escuchado mucho acerca de su gran persona, la reina me informó sobre sus logros. Es un honor el estar frente a usted. Julio habló. Agnes y yo miramos con una cara de WTF a Julio, pero cambió su mirada hacia mí. Me miró sonriente, esa sonrisa me es espeluznante. Me dijeron que mi sonrisa da miedo, pero este tipo me da mala espina. Por cierto, escuché que la señorita Valliere tenía un escolta. Me dijeron que era un mago prodigioso. ¿Dónde lo encuentro? Julio habló indiferente, a lo que Agnes habló. ¿Es en serio? ¿Está frente a ti, Casanova? Agnes habló. Alzó una ceja al chico, en cambio yo solo noté su mirada hacia mí. Espera, mis ojos están aquí arriba, porque miras abajo. Pero llevas espadas. Es interesante. ¿Puedo preguntar, dónde consiguió espadas tan llamativas? Julio habló. Yo entendí por qué miraba ahí. Este tipo me dio un susto de repente. Agnes en cambio entrecerró sus ojos. Ella sabía sobre las espadas mágicas. Además, Julio conocía una espada muy poderosa que empuñaba su maestro, pero Lodeus no lo sabía. No es para tanto. Estas chicas las conseguí por ciertos motivos. Hablé, pero una voz habló. ¿Cómo que chicas? Soy una legendaria espada. Llámame como corresponde. Derflinger habló. De inmediato se guardó en su vaina ofendido. No pienso llamarte legendaria espada de la mano del fundador, ese nombre es. Hable, pero alguien me interrumpió. Increíble, una espada mágica consciente, y esa otra. Julio habló. Por alguna razón dirigió su mirada a la espada de Paul. Esta espada, la recuperé y ahora está donde pertenece. Hable, pero, ¿qué pasó? Sentí un escalofrío de un momento a otro. Mire a Julio, poseía la misma sonrisa. ¿Acaso fue Louise? No he hecho nada sexual para que se comporte agresiva. Bien, siendo así, regresen a los entrenamientos. Agnes habló, a lo que las caballeros asintieron llamando de regreso a las chicas, pero de un momento a otro, Julio alzó su mano al aire pidiendo la palabra. Agnes, yo puedo participar, ¿no es así? Julio habló. Claro, nos vendría bien alguien de tu nivel. Agnes habló. Entonces, ¿quién crees que estará a mi nivel? Se me ha prohibido tocar a una mujer, no puedo golpear a ninguna de ustedes a menos que mi vida esté en juego. Julio habló, a lo que Agnes lo miró extrañada.
bien, yo seré tu oponente, Agnes habló, a lo que Julio alzó ambas manos, si te hago el mínimo daño, el Papa en persona me destituirá de mi puesto y mi maestro me arrojará con horcas. Julio habló, por mi parte al escucharlo, sentí pena por él, ser destituido no es mucho, pero que lo arrojen a un nido del miedo de todo hombre, eso sería peor que la muerte. Al pensar eso, Julio me miró pidiendo un favor. Apenas si te hago el mínimo daño, el Papa en persona me destituirá de mi puesto y mi maestro me arrojará con horcas. Julio habló, por mi parte al escucharlo, sentí pena por él, ser destituido no es mucho, pero que lo arrojen a un nido del miedo de todo hombre, eso sería peor que la muerte. Al pensar eso, Julio me miró pidiendo un favor. Apenas lo conozco y este tipo actúa con tal confianza como si me conociera, bien, siempre está él. Agnes habló, esta me miró, espera que, ella debe de saber que no soy un gran espadachín, eso sería satisfactorio. Julio habló, este se acercó a mí, él estiró su mano, a lo que imité su gesto, al contacto de nuestras manos, él sonrió y me besó la mano izquierda, espera que, es un honor al estar presente delante de alguien tan capaz, que incluso la caballero Agnes respeta tanto. Julio habló, yo sonreí incómodo, eso, es muy apreciable, hable, sí, incluso ella, no reconoce la grandeza de mi maestro, pero a su persona lo ve muy confiable. Julio habló, hey. Tu maestro no es digno de respeto. Al menos él, es un pervertido que deja claro sus intenciones, solo míralo. Agnes habló, espera, mi moral cayó por los suelos, quiero llorar, esta mujer es cruel cuando lo quiere. Entiendo, tiene razón en parte. Julio habló, a lo que Agnes lo ignoró, ¿quién demonios es el maestro de este tipo para tener tan mala reputación ante Agnes y su mismo alumno? Siendo así, Ludeus, Greybat. Julio habló, Greybat, Louise corrigió a espaldas de Julio, por alguna razón ella se quedó con ellos, pero lo dejé pasar, puede que esté cansada, lo siento. Julio habló, pero este sonrió descaradamente, según mis órdenes fueron ponerme al día, porque no hacemos algo interesante, mi maestro da alguna recompensa cuando entrenamos, dice que el rendimiento se dispara, ¿está de acuerdo Ludeus? Greybat. Julio habló, solo Ludeus, me parece bien, siempre y cuando seamos sensatos, si a un entrenamiento se refiere hable, esperen, Julio yo soy quien dirige esto. Agnes habló, no seré duro, la recompensa puede ser cualquier cosa, no será necesario algo distintivo, solo un entrenamiento con una recompensa digna. Julio habló, por mi parte, suena razonable, aunque no creo estar a la altura de un espadachín, aunque aún no sé las habilidades de este tipo, sería genial algo más rápido, sencillo, para medir nuestras, ¿qué tal un duelo sencillo, un golpe y nada más? Julio habló, abrí mis ojos de la sorpresa, este tipo puede leer las mentes, pero esto era conveniente, muy conveniente, este tipo manejó la conversación hasta este punto, pero no tengo que preocuparme, no he conocido a nadie a excepción de Walt que fuera lo suficientemente fuerte para que una espada de madera sea letal, no me parece mala idea, hablé, a lo que Julio asintió, este tipo no me parece alguien peligroso del todo, me recordó significativamente a Cliff, bien, esta práctica unirá nuestros lazos. Julio habló, por alguna razón el tipo me miraba fijamente, esto me incomoda, un poco, tras las palabras del Adonis, Agnes suspiró y nos dio una lanza a cada uno, espera, no era con espadas de madera. Julio se alzó de hombros, no le importó, no soy un excelente espadachín, aún con la marca del Gandalf, solo funciona con un arma verdadera, pero, no importa, no, sí, Ruiger es el lancero más poderoso que existe. Cuando me calme, pensé nuevamente, ¿cómo me metí en esto? El tipo recién llegado me retó a un duelo de entrenamientos, esto es extraño, aunque puede ser que él en verdad quiere medir la fuerza de sus aliados, no he estado escuchando últimamente maravillas de ese maestro de la espada de Romalia. Al notar a Julio en posición este asintió, esa sonrisa no me gusta para nada, al girar mi mirada noté como Agnes se quedó como jueza, incluso las demás chicas pararon su entrenamiento, igualmente las caballeros, de un momento a otro escuché a todas gritar, vamos, sacerdote, habló una chica, acábalo gritó otra chica. Sal conmigo cuando lo termines gritó una chica más, muéstranos cómo te mueves cariño, si lo acabas practicaré contigo en privado. Kirche habló, incluso al escuchar como todas las chicas absolutamente apoyaban a Julio quería llorar, aunque era de esperar de parte de Kirche, pero incluso mire a Agnes sonriendo, no seas tan duro con él. Agnes habló, esta dio un pulgar a lo alto, me tapé la boca evitando dejar salir mi lloriqueo interno, mi fantasía H fue destruida, o este tipo era el verdadero protagonista, dejando de
lado mis bromas, veremos ahora qué sucederá. Tras 10 minutos, perdí miserablemente todos los combates. Este tipo era rápido, exageradamente rápido, tal vez con la armadura MK2 pueda igualarlo, pero este tipo ni siquiera lo pude tocar. De inmediato mi lanza de juguete se dirigía a él, inmediatamente la desviaba o esquivaba con un simple juego de pies. Por alguna razón me recordó a cómo se movía Paul algunas veces. Mi lanza nunca logró asestar un golpe, ni siquiera el roce parte impacto en todos mis puntos vitales, pecho, corazón, cabeza, cuello. En otras ocasiones golpeó mis piernas y antebrazos. En medio de mi paliza noté como Louise me miró extraño. ¿Qué piensa esa chica? Su mirada me dice que yo podría con él. ¿Que acaso me has visto pelear contra Ruiger? Porque si lo comparamos esto es casi igual. Pero dejando de lado la mirada de Louise, por alguna razón este tipo me hizo pensar que imitaba el estilo nórdico. Era extraño. Pero no existe uso de lanza en ese estilo de esgrima, pero tal vez exista alguna escuela que intente usarla. Beeridu se debió de llevar bien con los Super en los 80 años que pasaron después de todos los eventos. No me resultaría raro ver a aventureros portar lanzas después que un reino aceptara a los Super. Ese reino debió hacerlo. No creo que dejarán a los Super de lado. Después de todo, Hisu los engañó. Debieron pagar los platos rotos al menos de esa forma, o dándoles un gran territorio a los Super como a los ogros de la isla. ¿Estás bien, Julio? Habló. Al alzar mi miserable mirada llena de derrota, el tipo se acercó a mí, luego de mandarme a volar por cada golpe. Me dio su mano. Puede que me enamore de un tipo así, dejando de lado mis bromas sexuales de mal gusto. Agradezco su ayuda. Desafortunadamente para mí la situación cambió. Oh, puedo ver que posees ojos diferentes. Eres igual a mí. ¿No crees que combinamos perfectamente cerca de él? En ese instante sentí el verdadero terror. Nunca creí que en mi vida alguien se me declarara así. Preferiría que se lo tomara con más tiempo y tomarlo en el momento como amigos y luego de un tiempo seguir como amigos, pero tras esas tétricas palabras, me alejé de él. Pude notar por el rabillo de mi mirada a Louise mirando en mi dirección anonadada. ¿Que en serio crees que sería capaz? Es cierto que la ataque sexualmente, pero no haría eso con un hombre. Louise me miró desaprobatoria, eso aun cuando recibió un impacto directo de Tabitha. Esta era su oponente. A pesar de ser golpeada caer al suelo, no dejo de verme así. Por favor no me veas así. Si recuerdas cómo estaba en ese bote, deberías de darte cuenta que no bateo a ese lado. Ja. Oye Julio, ¿no sabías que bateas a ese lado? Agnes habló, pero él no lo negó. Espera que... PFF jaja Agnes-san, esto es solo camaradería, ¿no es así? Ludeus su brazo sobre mi hombro. Tras eso ascendí, y de inmediato me alejé de él. Cuando eso pasó, las chicas se acercaron. Estas se dirigieron claramente hacia Julio. No tengo envidia de él. Note a Louise a mi lado. Está cubierta de sudor, tanto que incluso su camisa está quedando casi transparente. Respirando profundamente. Estoy en peligro. ¿Qué sucede? ¿No pudiste contra ese sacerdote? Louise habló. Ante esa pregunta, solo pude contestar con honestidad. Es fuerte, más incluso puedo decir que más que todas los aquí presentes, su habilidad está muy bien pulida. No hay nada que pudiera hacer. Hable. Louise me miró extrañada. ¿Hablas en serio? Puedes usar tu magia. Louise habló, pero no era tan sencillo. Que me venciera sin la necesidad de usar magia no significa que no comprenda, aunque se contuviera. Tengo una idea de qué tan fuerte es. Puede que incluso esté por encima de Walt, pero es extraño su manera de pelear, es muy familiar. Hable, pero eso era lo único que podía decir. En cuanto a Louise y mi persona, Julio con su magnificencia retó a las caballeros, aunque muy arrogante de su parte. Aquellos que son fuertes tienen todo el derecho de serlo, aunque yo no me considero alguien poderoso. Esa actitud lleva a tener malos finales. Aún recuerdo al dios del norte al final después de vencerlo a duras penas. Su actitud superior le jugó mal al final. Cuando noté a Julio declarando que se quedó insatisfecho, pidió a las caballeros tener duelos amistosos con él. Este tipo en realidad trata de hacerme enojar. Bueno, es cierto que yo no lo toque en lo absoluto, cualquiera caería en esa trampa. Este tipo actúa como Wald la primera vez que lo conocí. Ante mis pensamientos, Agnes aceptó, mencionando que esto sería perfecto para sus compañeras. Estas ya habían terminado el entrenamiento que impartirán de ahora en adelante a las estudiantes, pero a pesar de ello, estas se quedaron para ver al sacerdote. Creo que ahora sí tengo envidia. Universidad, a mí me veían como el jefe de los delincuentes.
Entonces, no importa dónde me encuentre, siempre seré mal visto en cualquier centro de estudios mágicos. Julio dejó de lado la lanza de madera, y este tomó una espada de madera. Seguido de ello, Agnes hizo lo mismo, y resumiendo todo, la destrozó en un instante. Ni siquiera jugó con ella como lo hizo conmigo, y claro, lo noté. Desde este punto, comprendí mi familiaridad, y la razón del por qué Julio se sentía tan familiar y actuaba de esa forma. Me parecía extraño compararlo con Walt, pero, tras ver cómo este tipo tomó una espada de madera y tener un duelo con al menos 5 caballeros, entendí de inmediato sus acciones. Estilo nórdico celestial, la escuela del dios del norte. Julio era un espadachín de esta especial escuela. Nuestras miradas se cruzaron, la cual la suya me retó a ir con él. A lo que acepté, justificando esta acción mía, era para verificar si mis conjeturas son verdaderas. El estilo del dios del norte se ha modificado, que es casi único para cada espadachín, así que no puedo decir a ciencia cierta si él es igual a Walt, pero, con Agnes aquí, y entendiendo que es un aliado, no creo que él sea capaz de matarme aún con esa espada de madera. ¿Qué dices, Ludeus-san? ¿Deseas participar esta vez con espadas? Me han dicho que es un excelente espadachín. Julio habló. Ciertamente, no lo diría así, aunque acepto este breve duelo amistoso. Hablé. Tras eso Agnes me dio una espada de madera. Esta de acercó a mí. ¿Por qué tan serio? Agnes habló con una ceja alzada. Ciertamente no me di cuenta, pero mi voz salió más fuerte de lo normal. Tal vez sea por el comportamiento que adquirí durante mis diferentes trabajos con Orsted. No es como si este tipo fuera un apóstol de Itogami, pero me da una vibra extraña. Tras acercarme, preparé mi espada de madera, respiré profundamente, mire a Julio, sonriente y tranquilo. Este tipo está tan fresco como un lechuga. Era como ver a Eris, con esa endemoniado cantidad de estamina, pero Julio no ha demostrado la habilidad suficiente para ser comparado con Eris. Está al mismo nivel que Walt, puede que más bajo, pero debido a que ni siquiera se inmuta en sus duelos, este tipo, puede que sea un rango por encima de Walt, puede que bordee el rango santo, o arañe el rango rey. Listo, Julio habló. Listo, hable, acábalo sacerdote, gritaron todas las chicas que se quedaron en el patio, y por decir quedaron, fueron todas. Estas espareban a Julio. Demonios, mi estilo serio fue destruido por sus palabras. Quiero que me susurren palabras de apoyo o cosas lindas. Suspirando, me preparé, active mi ojo demoníaco de la premonición y noté cómo este tipo en verdad sacó sus garras. Habían 4 o 5 de ellos. Este tipo no es igual a Walt, este tipo, por mucho, es más peligroso que él. Y capté mi error, aún con Agnes y las caballeros. Si este tipo viene en serio, es capaz de matarme con una espada de madera. Debo tomarme en serio esto. Of Louise, perspectiva de Louise. Cuando las caballeros llegaron, entendí que la situación era muy complicada para la princesa. A estas alturas era un milagro que el pueblo no se rebelara, pero con todo lo contrario a ese pensamiento, ellos dieron su apoyo. Tal vez sea porque el anterior rey era alguien digno de respeto, y con su muerte y la reciente victoria de la princesa ante la invasión de Albion, el pueblo debe de ver a la princesa igual que a su padre. Cuando noté a Agnes, esa desvergonzada caballero que me tocó y besó, Ludeus hizo preguntas incómodas durante un tiempo cuando esa mujer soltó eso, pero después de amenazarlo con que no lo dejaría hacer nada sin mi permiso, aunque no le gustó lo que dije no le importó en lo absoluto, así que después de mencionar que ni siquiera lo dejaría rezar, aceptó inmediatamente mis órdenes. Qué raro, no lo recuerdo ser tan religioso. Un día de estos espiaré lo que oculta en su manto, dejando de lado los pensamientos. Cuando Agnes indicó que impartirán entrenamiento a las estudiantes, entendí que las fuerzas de Tristein se dirigirían exclusivamente a Albion. Estaríamos, o mejor dicho, Tristein estará expuestas a ataques. Es por ello el que estén aquí. No quieren que peleemos, sino que nos defendamos, pero, al ver a mis compañeras, estas jamás podrían aprender mucho en tan corto periodo. Madre nos enseñó defensa a mis hermanas y a mí. Estoy completamente segura que incluso podría vencer a un caballero con las habilidades que madre inculcó desde que recuerdo. Cuando comenzamos, las demás me miraron extraño. Claro que lo sabía, me movía mejor y tenía más sincronización que ellas. Kirche al parecer se lo tomó personal, pero incluso ella no podrá contra mí, aunque recuerde, madre mencionaba que su abuelo era un extraordinario y temido espadachín. Es raro, tengo entendido que esa persona es familia cercana de la familia
familia real de Germania, pero eso no importa, sino la llegada de Julio, un sacerdote romaliano, por lo que pude notar, es un caballero en toda la palabra. Cuando era pequeña, madre insistió que Wald debía ir a Romalia y traer consigo un título para poder tomar mi mano, pero yo creí que era simple formalidades, pero luego Ludeus dijo que Wald era un espadachín aterrador. He visto en los sueños su vida, así como diversas peleas. Una vez miré cómo redujo a 3 espadachines con incluso brevemente vi cómo peleó contra 7 caballeros peligrosos. Estos lo encerraron y lo condenaban, pero me largué de ahí cuando este idiota mencionó cómo podría amazar pechos sin sus manos, así que no sé cómo acabo. Si comparo a esos sujetos con Wald, es claro que este último es superior, pero Ludeus lo acabó rápidamente, pero no fue sino un tiempo después que él volvió a hablar. Cuando este peleó contra Julio, me quedé extrañada, le lancé una mirada reclamándole, ¿cómo puede perder ante este tipo? No, su amigo el peliverde era un lancero más poderoso que este sacerdote, pero, algo me sacó de mis pensamientos, cuando Julio dejó salir palabras peligrosamente desagradables, volteé a ver a Ludeus, este imbécil lo miró extraño. Ludeus era un pervertido, no, es un pervertido, tanto que me atacó no hace mucho en ese bote, pero, un breve recuerdo de uno de los sueños resurgió en mi mente. Estaba en una cueva, esta estaba a oscuras, eso hasta que Ludeus encendió una me sonrojé de inmediato. Este tipo era más joven, tal vez 1 año o 2 menor a mí, 16 tal vez, pero, este comenzó a desnudarse. ¿Qué haces, idiota? Aparte mi mirada levemente, no mire porque quería, lo hice porque una persona más lo veía. Este no era su amigo, el chico peliblanco. No pasó mucho tiempo cuando me di cuenta de algo, este imbécil perro lujurioso lo miraba fervientemente. Cuando eso pasó olvidé por completo todo lo demás de ese sueño porque mi oponente, Tabitha, me golpeó, caí al suelo, aún miraba a Ludeus y a Julio. Espera, ¿acaso estos dos? Me tapé la nariz por reflejo. Más de una caballero hizo lo mismo. Tras unos momentos, todo se aclaró. Julio solo buscaba una excusa para usar la espada, este no podía imponer sus métodos ya que Agnes vendría siendo nuestra superior en la academia, así que Julio usó sus artimañas para retar a Agnes y a las caballeros, y como resumen de ello, fantástico, pero no estaba era capaz de vencer a 10 caballeros por su cuenta sin recibir el mínimo daño, pero este tipo, se la pasó jugando. No soy un espadachín, pero por boca de Ludeus entendí, las palabras de Ludeus por serias que fueran, me dejaron saber que Julio como apoyo, ciertamente era como lo dijo Agnes, calidad antes que cantidad, pero de un momento a otro, noté a Ludeus serio, más serio de lo normal, este ni siquiera soltó uno que otro comentario o chiste, pero, no era eso lo que me extrañó, su mirada, la seriedad en ella, me recordó a la vez que estaba peleando contra Walden Albion, cuando Ludeus se puso de pie, y aceptó el duelo contra Julio. Ambos se miraron, recordé la tensión, era la misma de la vez que Ludeus y Wald se batieron a duelo en aquel callejón en la Rochelle. En esa ocasión Wald cortó la mano de Ludeus, cortando 2 dedos, pero este los unió con magia. Pero recordando ese viejo recuerdo, la tensión la pasó tirando indirectas, Ludeus las dejó de lado como si no fueran con él. Creo que incluso Julio se esforzó mucho en ello, tanto que lo retó directamente, y tras ello, se batieron a duelo, y esa pelea fue Julio había demostrado ser varias veces superior a las caballeros mosquiteras ahí presentes. Cuando este tomó una espada, Ludeus comprendió que este sacerdote era alguien superior incluso más que él. Aún con Derflinger, Ludeus no tenía certeza de poder estar en igualdad de condiciones sin usar magia. Al estar frente a él, con la única condición que él aceptó el duelo, verificar sus sospechas, aunque si algo malo pasaba, Louise sabía dónde Ludeus tenía los 2 últimos pergaminos de curación, así que la probabilidad mortal caía bastante, pero el mago no se confió ante ello. Activando su ojo de la premonición, Ludeus notó las siluetas. Julio podía engañar el ojo inexperto, pero no a un ojos demoníaco de Kisirika. Las diferentes siluetas entre Julio simulaban muy bien a espadachines fuertes, como lo era Eris, aunque Ludeus sabía que no había comparación con ella. Ahora, Agnes habló, esta dio inicio al duelo amistoso, o lo que Ludeus deseaba, pero, ni Ludeus, ni Julio se movieron. ¿Por qué no se mueven? Miró de reojo pero no apartó su mirada de Julio. ¿Por qué no se mueve? Ludeus es fuerte, le he visto, pero para alguien como Julio, ¿en serio lo mira como rival? Agnes pensó, esta entrecerró sus ojos, su mano se deslizó a su cintura. Ludeus fue quien dio el primer movimiento, este dio un paso a su costado. Cuando hizo esto, Julio dio un paso, pero a ojos de Ludeus fue claro, él había cortado distancia rápidamente. Ludeus abrió sus ojos de la sorpresa. Julio, que estaba a unos 5 metros de él,
Estaba a 1 metro de distancia. Ludeus hizo uso del juego de pies rápidos que usted le enseñó. La espada de madera de Julio pasó a un costado del hombro de Ludeus. Incrédulo, Julio nunca esperó que alguien reaccionara a su velocidad, tanto que su sonrisa se esfumó. El mago dejó caer su cuerpo, con el impulso, apoyó su otra mano en el suelo e impulso para arremeter el antebrazo que sostenía la espada de Julio. Cuanto las espadas de maderas chocaron, Julio movió rápidamente su espada hacia su espalda, mirando sobre el hombro a Ludeus. Él sabía que si Ludeus se hubiera posicionado con un verdadero ataque, él hubiera perdido. Julio agradeció que su maestro no le veía, esto sería suficiente para ser regañado por su imprudencia, pero la acción de Ludeus le llamó más de curiosidad, tanto, que Julio probaría más al mago. En cambio a Ludeus, al ver cómo Julio contrarrestó su ataque, el mago dio 3 pasos de distancia. Julio al apenas reincorporarse, Ludeus dio un tajo ascendente, imitando a Eris, aunque su velocidad era mediocre en comparación a un verdadero espadachín. Julio aceptó el ataque, contrarrestó con su propia espada. Julio estudiaba el patrón de Ludeus, el cual lo atacó repetidamente con el mismo ataque. El sonido de las espadas de madera se escuchaba, más el sonido de sorpresa de las chicas ahí presentes. Ludeus dio un último golpe para ver cómo 2 siluetas le atacaron. La primera, Ludeus era golpeado en su hasta el suelo. La segunda, Ludeus había esquivado el ataque, pero la espada de Julio fue soltada y esta recuperada por su otra mano. Esta cayó inmediatamente hacia su cabeza. Este era el verdadero ataque. Julio esperaba que lo esquivara. En ese instante, inconscientemente Ludeus usó magia, creando una explosión de aire comprimido. Ambos salieron expulsados en diferentes direcciones. Julio abrió sus ojos de la sorpresa. Agnes apretó el agarre en su arma, y todas las chicas chillaron por Julio. Mientras eso pasó, una de las espectadoras veía con detenimiento todo, pero algo le desagradaba. Tabitha había visto desde hace momentos a Julio el recién llegado sacerdote. Jugaba con sus oponentes, pero a ella no le llamó la atención, aparte de que Julio era un hombre muy hermoso que llamaría la atención de cualquiera. Para Tabitha no era el caso, era demasiado egocéntrico, pero no le tomó mucho tiempo a ella darse cuenta del por qué. Por derecho propio él podía serlo. En cuanto Julio tomó una espada, Tabitha, aunque Kirche a su lado dio un par de bromas sexuales, la peli azul no le importó, y la razón del por qué, mismos movimientos, acciones similares, además, que exudaba la misma aura. Julio usaba la espada al igual que su héroe, aquel desconocido que le salvó hace años de aquellas hidras. Tabitha no pudo evitar comparar a Julio con Alexander, aunque ésta no conocía a Alexander, había visto los movimientos de cuando le salvó, y Julio le imitaba. Era 2 o 3 veces más lento que su salvador, pero lo podía negar que Julio era superior a los caballeros ahí presentes. No fue hasta cuando notó que Ludeus fue en duelo contra él, ella no pudo evitar suspirar. Conocía a Ludeus, y por ende sus habilidades o las que el mago había dejado ver, pero ella entendía, si es con la espada, no podrá vencer, hasta que vio como Ludeus perdería por un golpe de Julio, eso hasta que ambos salieron a volar. Tabitha abrió sus ojos sorprendida. Muy bien fue su pensamiento, dado que lo que pasó luego de que Ludeus usara magia, la atmósfera se volvió seria. Julio ya no jugaría. Tomó una pose con su espada. Era casi igual que la de Alexander la vez que salvó a Tabitha. La peli azul comprendió que con esa habilidad Ludeus no podía ganar, y el mago lo sabía. Su mirada estaba sorprendida, tanto que él miró a Julio y parpadeó repetidamente. No va a ganar, Tabitha habló, a lo que Kirche salió de su estupor. Miró a su amiga, la cual pocas veces hablaba, pero esta vez Kirche notó seriamente el duelo. Su abuelo le había dicho que en Romalia habían espadachines muy prodigiosos. Ahora la pelirroja entendía esas palabras, y comprendió las palabras de Tabitha. De un momento a otro, Ludeus, que estaba frente a Julio, se quedó en shock. En cuando captó que usó magia, el duelo había sido roto. Él había roto el voto en un duelo de espadachines. Eris no lo vería mal ya que ella le diría que él era un mago, pero Julio era otra historia. El ojo mágico de Ludeus le dejó claro, las 4 siluetas que veía de Julio eran una fachada. Un total de 6 siluetas salieron a relucir a su vista. El mago entendió que no podría hacer nada. Julio ya había superado el rango santo hace mucho, y Ludeus con dolor en sus pensamientos lo sabía. Julio venía serio ahora,
Pero el mago en este punto, ya había confirmado sus sospechas. Julio dio un paso adelante, el duelo terminaría de un único golpe. Alexander había enseñado a Julio a no lastimar al débil, por ello en la comprensión de Julio, acabaría el duelo rápido. Esto era algo inmediato. Julio utilizaría una técnica para acabar con Ludeus sin hacerle mucho daño, solo con el fin de destruir su espada, aunque a pesar de ello, el duelo no acabaría. En cuanto la espada de Julio se apoyará en la garganta de Ludeus, el duelo acabaría, y Julio dio un increíble paso, cortando la distancia en menos de un segundo, eso hasta que Ludeus gritó algo. Técnica secreta, nube cegante. Ludeus gritó. En cuanto Julio escuchó tales palabras, inconscientemente ambas manos de Julio ocultaron su rostro. Todos los presentes miraron con la boca abierta esa escena. En medio del ataque, Julio obstruyó su mirada a su enemigo, pero a pesar de las palabras de Ludeus, nada pasó. En cambio el mago dio un paso más cerca de Julio y con su espada golpeó la cabeza de Julio haciendo que éste cayera. Todos los presentes esbozaron, incluyendo a Louise, Tabitha y Agnes. Cuando eso pasó, Julio estaba tirado en el suelo. De inmediato todas las chicas corrieron a socorrerlo atropellando al mago en su camino. Agnes caminó a un lado de Ludeus. Esta le dio un golpe en su cabeza desde atrás. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué hiciste para que hiciera tal estupidez? Agnes habló. Él es un espadachín del estilo nórdico. Por defecto aquellos que no tienen gran experiencia en batallas a muerte, cubren completamente su rostro al gritar esa técnica que mencioné. Ludeus habló. Si no mal recuerdo, es la técnica que Aubert usó contra Ghislaine y Orsted menciona que estos espadachines hacen esto cuando alguien usa esa técnica. No recuerdo muy bien qué vol de la novela es. Eso es ridículo. Agnes habló mirando a Julio reincorporándose. Ludeus por su parte suspiró. Este miró a Julio acercándose. Este apartó a las chicas que lo obstruían. ¿Cómo sabías eso? Julio habló. Este se miraba sorprendido. Ludeus por su parte dio un paso atrás. Las chicas lo miraban como al enemigo. Conozco ese estilo de esgrima, es muy común de donde vengo. Ludeus habló, a lo que Julio rió levemente. Fufu, errante, eso explica mucho, pero no todo. Julio habló, si fuera una pelea real, dudo que pudiera hacer algo a su persona. Ludeus habló, no sea modesto, pero no es como si lo atacaría, a pesar de tener mis motivos. Julio habló, solo digo la verdad, no es. Ludeus habló, este captó lo último dicho por Julio. Louise que llegó a su lado notó el cambio de atmósfera entre ellos. Bueno, somos aliados, solo deseaba saber el nivel del asesino de mi amigo y compañero. Julio habló serio, este miró a Ludeus fijamente, a lo que el mago se quedó extrañado. ¿Qué? ¿Mate a su amigo y compañero? Esta es la primera vez que lo veo. ¿De quién hablará? Ludeus pensó, pero la respuesta no tardó. A pesar de ser un traidor para Tristein, en nuestros tiempos, fue un compañero espadachín y amigo cercano. Deseaba conocer quién le venció. Julio habló, de un momento a otro, Agnes sacó su arma de fuego de su cintura. Julio. Agnes habló, pero de inmediato Julio sonrió nuevamente. Este se alzó de hombros alzado ambas manos. No tengo prejuicios, esa es la vida de un espadachín que Matías Sama nos dejó en claro. Julio habló, a lo que Agnes suspiró. Está bajo su arma. Julio por su parte volvió a estar sonriente a pesar de la pesada atmósfera. No tengo sentimientos por ello. Walt buscó su camino, era un espadachín además de un capitán, él buscó su final, el maestro lo decía claramente, no tengo nada en su contra. Ludeus, Julio habló, este estiró su mano, a lo que Ludeus indeciso, estiró su mano para estrecharla de Julio, extrañamente era la mano izquierda. Ludeus pensó si Julio en realidad era zurdo. En cuanto sus manos se entrelazaron, Julio bajó su postura para besar la mano de Ludeus, irónicamente era su mano izquierda la cual fue besada por Julio. Este miró levemente la mano del mago, aunque a pesar de ello, Julio ignoró la pulsera que estaba bajo el guante que ocultaba la runa de Gandalf, el guante o mano de Zarif. Ludeus palideció de inmediato al ver la acción de Julio, recordando he perdido, así que ¿qué hará con mi cuerpo? Julio habló, a lo que Ludeus apartó su mano y se quedó detrás de Louise. Empate, fue un empate, así que no será necesario. Se miraba asqueado por la actitud extraña de Julio hacia él. Siendo así, por favor cuide de mí, este último mes, hasta partir a nuestro objetivo. Julio habló, a lo que Ludeus asintió. Louise a un lado miraba extrañada la escena. Muchas chicas ahí le dieron derrames nasales por la acción de los dos hombres. Necesito una asearme. Ludeus habló dándose la vuelta cabizbajo. Louise de inmediato intentó seguirle, solo para ser detenida. Mientras eso pasó, Agnes se acerca a Julio. Esta miró extrañado al chico. No tengo mucho tiempo de conocerte, pero tengo entendido que Alexander te tiene en un pedestal. ¿Pudiste acabarlo?
Pero te acabaron miserablemente, Agnes habló, a lo que Julio le respondió. El maestro le molesta que le llamen por su nombre así por así, dice que las personas que saben de él, se asustan, además, él sabía sobre esa técnica y Julio habló, alzó de su mano derecha la empuñadura de su espada de madera, apenas él usa magia sin recitar, el maestro dijo que ese tipo de personas son muy peligrosas, después de los niños claro, jaja, Julio habló a lo que Agnes le miró extrañada, solo para girar su mirada para ver una escena peculiar, Louise fue atacada, todas las presentes lo miraron, sin poder mover un dedo, ni siquiera Ludeus pudo moverse, estaba siendo sometido. Louise se encontraba bajo una llave inhumana, sus mejillas fueron retorcidas de tal forma que su piel pudo ser confundida con goma como cierto pirata, una mujer rubia con lentes, casi idéntica a Louise la atrapó bajo su llave especial mientras gritaba, Chibi Louise, ¿qué ibas a hacer cuando te ibas a asear? Eleonore habló enojada, pero contrastando a la Louise con lágrimas en sus ojos, la furia regresó a estos, fuego salió, Ludeus en cambio fue doblegado por dos grandes masas de carne la cual fueron enterradas en su rostro, dos manos le abrazaron fuertemente dejando en duda a la persona que lo hacía, Catleya abrazó al mago en cuanto lo vio, pero debido a su inocencia, la chica no le importó que la cabeza del mago quedara enterrada en medio de su valle pectoral. Ludeus en cambio estaba entre el infierno y el cielo, solo suspiró sintiendo a su espalda la ira de Louise que casi lo atravesaba. Así que el duque, vino a matarme, Ludeus pensó con lágrimas imaginarias. De un momento a otro, como menos se lo esperaron, las hermanas de Louise, habían llegado a la academia, desde lejos, Julio miró la escena, Agnes y él cambiaron miradas, bebés, Agnes habló, casi todas las noches Julio habló, Alexander Agnes habló,